Magnate de los videojuegos. Capítulo 398, modelos a seguir y lanzamiento de Halo. Hitori, el modesto estudiante de secundaria, y sus amigos nunca imaginaron que su pasión por el desarrollo de videojuegos los catapultaría al centro de atención. Su creación, Colorful Match Puzzle, un juego cautivador nacido dentro de su pequeño club, se había disparado en popularidad y arrasó en la consola KSP. De la noche a la mañana, su éxito transformó sus vidas, convirtiendo su club, que alguna vez pasó desapercibido, en un imán de atención. Kisin, el conglomerado gigante del entretenimiento, consiguió un acuerdo de distribución, lo que les aseguró un flujo de ingresos saludable y, al mismo tiempo, se llevó una modesta tarifa de regalías. De repente, el flujo de caja les permitió actualizar el equipo, adquirir nuevas computadoras y software e incluso soñar con ampliar su club para dar cabida al creciente interés. El club, que alguna vez fue mirado con indiferencia, se convirtió en un faro de emoción. Los estudiantes que alguna vez se burlaron de la dedicación de Hitori a los videojuegos ahora buscaron ingresar, ansiosos por ser parte del éxito. La membresía del club aumentó, llena de entusiastas recién llegados que compartían su pasión por los juegos y el desarrollo. Incluso la administración de la escuela se dio cuenta. El director, que anteriormente tenía una visión reservada de los videojuegos, elogió su logro y reconoció el potencial de su club para cultivar habilidades valiosas y fomentar la creatividad. Los amigos de Hitori, alguna vez descartados como G-Exiners del anime, se convirtieron en la envidia de sus compañeros, celebrados por su talento e ingenio. Además, el talentoso adolescente y sus amigos se vieron bombardeados con ofertas: Tora, Suzuki, Microsoft, Namco, Shinroads. Todos los principales estudios de videojuegos parecían ansiosos por asegurar sus talentos. Pero en medio del torbellino, Hitori y sus amigos permanecieron anclados. Tenían un sueño diferente, una ambición compartida que superaba el atractivo del éxito inmediato. Querían construir su propio estudio, crear juegos en sus propios términos y dar forma a su propia empresa. Su decisión resonó profundamente en la comunidad de jugadores. Hitori y sus amigos se convirtieron accidentalmente en modelos a seguir, demostrando que un videojuego exitoso no requería un presupuesto multimillonario ni años de experiencia en la industria. Su historia infundió esperanza en innumerables personas que anteriormente habían sentido que sus propias aspiraciones estaban fuera de su alcance. De repente, la idea de crear sus propios juegos no parecía una fantasía lejana, sino una posibilidad. El lanzamiento del último título de Kisin, Halo, para la consola PS2 provocó oleadas de entusiasmo en la comunidad de jugadores. Con su llegada, la ya floreciente biblioteca de juegos del PS2 ganó otro contendiente de peso pesado. Si bien jugadores establecidos como Shinroads, Namco y Kuma Games ya habían poblado la plataforma con sus ofertas, muchos jugadores sintieron una punzada de insatisfacción. Si bien algunos títulos de estos estudios eran muy buenos, muchos carecían de ese encanto que poseen los juegos verdaderamente cautivadores. Los jugadores anhelaban una experiencia que traspasara los límites de la consola y los dejara asombrados. Ingrese a Halo, un juego que Kisin, conocido por su gusto exigente en juegos de calidad, había traído con confianza a la mesa. Desde el momento en que los avances del juego salieron al aire, la anticipación se disparó. La reputación de excelencia de Kisin los precedió, y los jugadores esperaban ansiosamente la oportunidad de jugar el videojuego en su consola, y cuando finalmente aterrizó Halo, no decepcionó. Los jugadores de todo Japón quedaron encantados con el mundo inmersivo del juego, su cautivadora historia y su innovadora mecánica de juego. Los gráficos eran visualmente impresionantes, llevaban las capacidades del KS2 al límite y ofrecían un nivel de detalle que rara vez se había visto antes. La banda sonora fue igualmente impresionante, complementó perfectamente la atmósfera del juego y atrajo a los jugadores aún más a su mundo. Pero fue la jugabilidad lo que realmente distinguió a Halo. Los desarrolladores de Kisin habían creado magistralmente un sistema que era a la vez intuitivo y desafiante, ofreciendo una experiencia accesible para los recién llegados y al mismo tiempo brindando profundidad y complejidad para los jugadores experimentados. Halo no solo fue un éxito entre los jugadores, sino que también obtuvo elogios generalizados de la crítica. Los críticos elogiaron la innovación del juego, su destreza técnica y su capacidad para ofrecer una experiencia de juego excepcional. Con la KS2 consolidando su posición como un jugador invencible en el mercado de las consolas, todos los ojos estaban puestos en la próxima entrada Xbox de Microsoft.
Los expertos y analistas no pudieron evitar especular si el gigante del software podría defenderse de la formidable Kisin, una empresa sinónimo de dominio de los juegos. La presión sobre el departamento de electrónica y videojuegos de Microsoft era palpable. Kisin, con sus años de presencia establecida, había cultivado una imagen casi invencible a los ojos de muchos. Sus consolas, dispositivos portátiles e incluso el omnipresente reproductor de música iPod encarnaban una sensación de calidad superior y tecnología de vanguardia. Si bien algunos jugadores importantes habían logrado crear nichos de mercado, ninguno había desafiado realmente el trono de Kisin en la industria de los videojuegos. Sin embargo, Microsoft tenía sus propios puntos fuertes. Poseían una amplia biblioteca de software, seguidores leales atraídos por su dominio de los juegos de PC y una reputación de traspasar los límites tecnológicos. Su próxima Xbox contaba con impresionantes especificaciones de hardware y prometía un ecosistema en línea único. El posible choque entre estos dos titanes fue un tema de acalorado debate. Algunos creían que la entrada de Microsoft en el mercado de las consolas era inevitable y que sus recursos podrían sacudir el dominio de Kisin. Otros argumentaron que la lealtad a la marca establecida de Kisin y su profundo conocimiento de la sinergia hardware-software serían difíciles de superar. Capítulo 399. Kisin entrando a China. Noviembre de 2000. Un día trascendental para los jugadores chinos. Finalmente se lanzó el muy esperado KS2, rebautizado como TCAD PlayStation 2 para el mercado chino. Si bien es posible que se hayan modificado el nombre y la carcasa, la emoción sigue siendo la misma. Tencent, una empresa en ascenso, encabezó la distribución y ofreció la consola a través de sus tiendas físicas y distribuidores asociados. Las filas serpenteaban alrededor de las tiendas Tencent y de los distribuidores asociados, llenas de anticipación. Para muchos, como Ren Xin, uno de los madrugadores de la cola, la espera había sido insoportable. Finalmente puedo jugar Metal Gear Solid 2 sin esas molestas interrupciones. Exclamó, haciéndose eco del sentimiento de muchos a su alrededor que compraron videojuegos pirateados. En Resident Evil 3, el último Zelda, las posibilidades parecían infinitas. Pero el entusiasmo no se limitó a las generaciones más jóvenes. Padres de entre 20 y 30 años, con su propia infancia llena de aventuras pixeladas, se mezclaban entre la multitud. La nostalgia impulsó sus decisiones. Super Mario, un videojuego clásico, y Mario Kart, que promete diversión familiar, fueron opciones populares, no solo para sus hijos sino también para ellos mismos. Al entrar a la bulliciosa tienda, el corazón de Ren Xin latía con anticipación. Finalmente, la espera terminó. La TCAD PlayStation 2, la puerta de entrada a innumerables aventuras, esperaba su compra. Ignorando las filas de periféricos y accesorios, los ojos de Ren Xin buscaron directamente los estantes de juegos. Una sonrisa apareció en sus labios al ver viejos favoritos como Final Fantasy VII, un clásico de KS1 que ahora se puede reproducir en la nueva consola. Recuerdos de batallas nocturnas y viajes emocionales parpadearon en su mente. Pero la nostalgia no fue lo único que le llamó la atención. Las relucientes cajas de Need for Speed y Gran Turismo 2 prometían carreras cargadas de adrenalina y el rugido de motores virtuales. Casi podía sentir el control del mando en sus manos. Finalmente, alcanzó el santo grial. Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty. Aún persisten los recuerdos de una experiencia frustrante con una versión pirateada en una débil réplica de consola KS2. Los fallos, las bajas velocidades de fotogramas y los bloqueos constantes habían estropeado su inmersión inicial en el mundo del juego. Esta vez, las cosas serían diferentes. Ren Xin, un ingeniero de software de guía, había ahorrado diligentemente sus ganancias, sabiendo que este momento llegaría. La elegante TCAD PlayStation 2 no fue solo una compra, fue una inversión en el placer de jugar puro y sin adulterar. La anticipación crepitó en el aire cuando Ren Xin entró a la casa, con una sonrisa traviesa en su rostro. Sus hermanos, pegados al televisor, se animaron ante su llegada y abrieron los ojos con sorpresa cuando blandió una elegante caja negra. El KS2. Los aplausos estallaron cuando declaró: «Finalmente está aquí». La sala de estar se transformó en un bullicioso centro de actividad. Ren Xin, su familia reunida a su alrededor, conectó cuidadosamente el KS2 a su televisor. Un suspiro colectivo de asombro escapó de sus labios cuando el dispositivo cobró vida, bañando la habitación con un suave brillo azul. Los logotipos familiares de Tencent, Kisin y KS2 aparecieron en la pantalla, generando entusiasmo. Entonces llegó el momento que todos estaban esperando.
Con un movimiento de muñeca, Ren Xin insertó el cartucho del juego Resident Evil 3. Los logotipos icónicos dieron paso a la escalofriante secuencia de introducción, provocando escalofríos por sus espinas. La inquietante melodía y las espantosas imágenes pintaron una imagen vívida del inminente apocalipsis zombie. Cuando se materializó el menú del juego, se produjo una animada discusión. El hermano menor de Ren Xin, con los ojos brillantes de anticipación, lo bombardeó con preguntas sobre las capacidades de la nueva consola. Su hermana, cautelosa, expresó preocupación por la intensidad del juego. Incluso los padres de Ren Xin se vieron afectados por el vivo entusiasmo que tenían por los videojuegos. Para los jugadores de consola, uno de los aspectos más preciados de la experiencia fue la posibilidad de conectarse con la familia. A diferencia del futuro emergente de los juegos de PC, donde dominaban el juego en solitario y las interacciones en línea, los juegos de consola ofrecían un espacio único para compartir risas, triunfos e incluso competencia amistosa dentro del círculo familiar. Acurrucados alrededor de un televisor, pasándose controladores y animándose unos a otros, se forja un vínculo único a través del viaje compartido del mundo de los videojuegos. Las risas, los gemidos, los triunfantes choques de manos. Estos son recuerdos que van más allá del juego en sí. Un día, a medida que evolucione el panorama de los juegos, los entusiastas de las consolas podrían recordar estos tiempos más simples. Recordarían la risa compartida que resonaba en la sala de estar, la emoción de una victoria reñida celebrada juntos. Especialmente con los juegos de PC, impulsados por el auge gradual de Internet, que estaban haciendo su presencia en China. Qixin capitalizó estratégicamente esta tendencia. Se les concedió permiso para operar cibercafés y juegos de azar, aprovechando la oportunidad para establecer una presencia en este floreciente mercado. En unos pocos meses, 3 cafés Qixin abrieron sus puertas en Beijing, atrayendo a clientes atraídos por el reconocimiento global de la marca a pesar de su ausencia anterior en el país. Sin embargo, Qixin no fue el único actor en este panorama en evolución. Ya existían muchos cibercafés en Beijing, que ofrecían diversas experiencias y atendían a una demanda creciente. Un juego de PC en particular, Counter-Strike, comenzó a cautivar a los jugadores chinos. Su naturaleza competitiva y basada en equipos resonó en la audiencia, alimentando su popularidad. Sin embargo, su impacto no estuvo exento de preocupaciones. Algunos estudiantes, atrapados en el fervor, faltaron a la escuela para jugar, e incluso apostaron unos contra otros. Esto generó dudas sobre las posibles consecuencias negativas del juego excesivo en línea. Capítulo 400. Guerras de consolas. Diciembre de 2000 en Japón fue testigo de una escena vibrante para los jugadores, que disfrutaron del acceso a títulos de vanguardia antes que en muchas otras partes del mundo. Esto se debió en gran medida al dominio de Qixin, una empresa líder en videojuegos que lanzó juegos para consolas y PC, a menudo priorizando su mercado japonés. Sin embargo, la historia va más allá de la influencia de Qixin. Este período coincidió con un auge significativo en la industria japonesa de Internet, impulsado por la llegada del eSport.com de Qixin. Este formidable competidor en el mercado provocó una competencia sana, impulsando a toda la industria hacia adelante. El compromiso de Qixin con las tecnologías de Internet y las campañas de marketing innovadoras desempeñaron un papel crucial a la hora de impulsar la adopción de Internet, convirtiéndola en una herramienta accesible para muchos. El impacto fue tangible. Los sitios web comenzaron a presentar imágenes y vídeos, aunque de menor calidad en comparación con los estándares futuros. Sin embargo, representó un importante avance en la experiencia del usuario. Pero los avances no terminaron ahí. El desarrollo por parte de WorldCom de una red de entrega de contenidos, CDN, resultó visionario. Y también al asociarse con los primeros proveedores de CDN, optimizaron la entrega de contenido y redujeron la latencia, mejorando significativamente la experiencia del usuario para descargas, transmisión y juegos en línea, elementos que se volverían cada vez más importantes en los años venideros. El servicio IS de Qixin, encabezado por su filial WorldCom, fue más allá de simplemente ofrecer acceso a Internet. Entendieron la necesidad de comodidad y valor, y fueron pioneros en paquetes que combinaban Internet con servicios de teléfono y televisión por cable. También se dirigieron a diversos sectores como la educación, las empresas y las primeras empresas de medios digitales, reconociendo su creciente necesidad de una conectividad confiable. Pero la visión de Qixin iba más allá de la mera oferta de servicios.
Priorizaron un excelente servicio al cliente, fomentando la confianza y la lealtad en un mercado incipiente donde la experiencia del cliente era primordial. Se involucraron activamente con la comunidad en línea, participaron en debates sobre políticas de Internet y abogaron por el acceso abierto y la neutralidad de la red, demostrando su compromiso con un entorno en línea saludable e inclusivo. A través de estos esfuerzos combinados, se puede ver la presencia de Kissin. Su enfoque innovador, sus servicios combinados, su expansión global y su compromiso con la participación comunitaria establecieron a Kissin como una fuerza líder no solo en Japón, sino también en el panorama global de Internet, como en Asia o Europa. Su visión temprana y sus decisiones estratégicas allanaron el camino para el crecimiento futuro y solidificaron su lugar como pioneros en la industria. En el año 2000, la división de videojuegos de Kissin lanzó Final Fantasy IX hace unos meses. Y al igual que Final Fantasy VIII lanzado el año anterior, no logró el mismo éxito innovador que su predecesor, Final Fantasy VII, aún así tuvo un desempeño admirable, convirtiéndose en uno de los juegos más vendidos de Kissin ese año. Logró vender más de 1,8 millones de unidades en 8 meses, generando unos ingresos estimados de $88 millones para Kissin. Este desempeño contribuyó significativamente al éxito financiero general de la empresa en el año 2000. El dominio de Kissin en la industria del juego se puede atribuir a su cartera de títulos icónicos como Sonic the Hedgehog, Super Mario, The Legend of Zelda y Pokémon. Estas franquicias por sí solas valen cientos de millones de dólares, siendo Pokémon particularmente lucrativo. Competidores como Toray y Suzuki solo podían envidiar el éxito de Kissin en el sector del juego, mientras que Microsoft, al presenciar los importantes ingresos que fluían hacia las arcas de Kissin, se mostró más decidido a entrar en la industria del juego. Esto llevó a los inversores clave de Microsoft a apoyar su incursión en los juegos, deseosos de desafiar el dominio de Kissin. Enero de 2001 marcó un momento crucial en la industria de los videojuegos cuando Microsoft finalmente entró en escena con su tan esperada consola Xbox. Este nuevo contendiente se unió a los jugadores establecidos, el SP-128 de Suzuki y el dominante KS2 de Kissin. La Xbox se lanzó con una línea de juegos desarrollados por los estudios recientemente establecidos de Microsoft, incluidos Fusion Frenzy, The Legendary Gunman y títulos de carreras como Project Gotham Racing y Monster Truck Madness. Estos juegos abarcaban una variedad de géneros y ofrecían algo para diferentes tipos de jugadores. La base de seguidores leales de Microsoft abrazó la Xbox y elogió su rendimiento y capacidades gráficas. La llegada de la consola generó un gran entusiasmo, particularmente entre los jugadores de PC familiarizados con la marca Microsoft. Sin embargo, el lanzamiento de Xbox no estuvo exento de contrajuego estratégico. Casualmente, Kissin lanzó su nuevo título de KS2, Halo Combat Evolved, casi al mismo tiempo. Si bien el momento puede parecer intencional, los jugadores ansiosos por nuevas experiencias de Kissin probablemente no analizaron demasiado la fecha de lanzamiento. Simplemente estaban emocionados de tener en sus manos el tan esperado Halo, que rápidamente obtuvo elogios generalizados por su innovadora jugabilidad. La batalla por el dominio de las consolas se había intensificado. Tanto Microsoft como Kissin, junto con jugadores establecidos como Suzuki, competían por los corazones y las billeteras de los jugadores. Capítulo 401. Console Wars II y la preparación de Shin una vez más. El lanzamiento de la Xbox por parte de Microsoft a principios de 2001 marcó una entrada significativa en el concurrido mercado de los juegos de consola. Si bien las ventas iniciales del primer día satisficieron a los inversores y elevaron la moral dentro de la empresa, los días siguientes pintaron un panorama más matizado. Si bien no logró las cifras récord que algunos podrían haber esperado, el departamento de videojuegos de Microsoft permaneció satisfecho con el desempeño de Xbox. Entendieron el inmenso desafío de competir contra el líder establecido de la industria, Kissin. Sumándose a la complejidad, el lanzamiento estratégico de Kissin de Halo Combat Evolved justo después del lanzamiento de Xbox arrojó otra bola curva. La popularidad inmediata del juego y las fuertes ventas insinuaron su potencial para convertirse en un gran éxito de taquilla para Kissin en 2001. Kissin, el gigante indiscutible de la industria de los videojuegos, ocupaba una posición destacada. Su mero nombre ya era un imán para los clientes. Desde la perspectiva de los expertos, era casi seguro que un buen juego de Kissin sería un éxito comercial. Prueba de ello era la vasta biblioteca de títulos aclamados por la crítica y comercialmente dominantes bajo su bandera. Mientras que Halo
Combate Volvet de Kissin sin duda afectó las primeras ventas de la Xbox de Microsoft. Piense en ello como una bifurcación estratégica en el camino para muchos jugadores. El rumor que rodea a Halo, lanzado cerca del debut de Xbox, sin duda empujó a algunos compradores potenciales de Xbox hacia la familiar aceptación de CS2. Este atractivo surgió de títulos exclusivos como Halo, experiencias que Xbox no podía ofrecer en ese momento. No se trataba simplemente de una competencia de fuerza bruta. La sincronización de Kissin con Halo fue magistral. Imagínelo como un amable recordatorio para los jugadores. Oye, todavía tenemos los títulos que anhelas, sin importar cuán brillante pueda parecer el nuevo chico de la cuadra. Claro, la Xbox contaba con especificaciones impresionantes, pero CS2 tenía las preciadas exclusivas, como joyas preciosas que tentaban a los compradores indecisos. Es cierto que el CS2 de Kissin contaba con una biblioteca de títulos vasta y en constante expansión. Docenas de juegos aclamados por la crítica ya habían capturado los corazones de los jugadores de todo el mundo, fomentando seguidores leales. Este ecosistema establecido fue una ventaja significativa, ya que atrajo a jugadores que valoraban la familiaridad y la garantía de calidad. Incluso en Estados Unidos, un mercado clave para la Xbox de Microsoft, Kissin mantuvo una fuerte presencia. Años de entrega constante y reconocimiento de marca jugaron un papel crucial. El nombre Kissin resonó entre muchos jugadores ocasionales, convirtiéndose en sinónimo del concepto mismo de videojuegos. Este reconocimiento de marca fue una fuerza poderosa que ofreció una sensación de seguridad y familiaridad a quienes dudaban en adoptar una nueva propiedad. Si bien la destreza de Kissin en los videojuegos era innegable, su alcance se extendió mucho más allá de las consolas y los controladores. Su icónico personaje de mascota, junto con una amplia gama de productos como juguetes, mercancías e incluso parques de diversiones, fomentó una conexión más profunda con los consumidores. Crecer con los productos Kissin, desde software educativo hasta Legos, creó una sensación de nostalgia y lealtad a la marca. Este enfoque multifacético ayudó a Kissin a integrarse en el tejido cultural, no solo como una empresa de juegos, sino como una marca para familias y entretenimiento. Los inversores encontraron atractiva la diversa cartera de la empresa y su marca establecida, incluso considerando inversiones en filiales de Kissin. Sin embargo, debido al estatus de Kissin como empresa privada propiedad exclusiva de Shinro Suzuki, tales inversiones siguieron siendo solo eso: sueños. A medida que avanzaba el año 2001, Shin, a pesar de su actitud generalmente positiva, se encontraba ocasionalmente atormentado por pensamientos inquietantes. La sombra de un evento inminente, uno que había sacudido al mundo en su vida anterior, persistía en los bordes de su mente. El espectro del 11 de septiembre proyecta una sombra larga e inquietante, incluso en esta realidad paralela. Si bien Shin no podía estar seguro de si estos eventos estaban destinados a repetirse en esta línea de tiempo alternativa, una parte de él instó a tener precaución. Recordó el profundo impacto que los ataques tuvieron en la economía global, particularmente en la superpotencia Estados Unidos, cuyos temblores financieros repercutieron en todo el mundo. Desde que llegó a este mundo paralelo, Shin había sido testigo del desarrollo de ecos de eventos familiares, que reflejaban los de su vida pasada. Esta inquietante sensación de déjà vu alimentó su ansiedad sobre una posible repetición del 11 de septiembre. Sabía que la preparación era crucial, incluso si la incertidumbre nublaba la posibilidad del evento. La posibilidad inminente de un evento devastador como el 11 de septiembre, con sus efectos en cadena en la economía global, comprensiblemente pesaba mucho sobre él. Impulsado por el deseo de mitigar el daño potencial, Shin se sintió obligado a prepararse. Planificó meticulosamente cómo tal calamidad podría afectar a su empresa y a sus filiales, posicionándolas estratégicamente para capear la tormenta. Cada pequeña desviación del pasado conllevaba la posibilidad de consecuencias imprevistas, y Shin sintió la responsabilidad de garantizar que su empresa siguiera siendo resistente. El peso de este conocimiento lo agobiaba. Anhelaba advertir a su padre, el presidente del grupo Suzuki, pero revelar su secreto, su capacidad de vislumbrar el futuro, sería desastroso. Y después de todo, el grupo Suzuki no era su empresa. Pertenecía a su familia. Capítulo 402. Departamento de videojuegos de Kissin. A principios de la década de 2000 se gestaba una feroz batalla en la industria de los videojuegos. Con la llegada de la Xbox de Microsoft, la cuota de mercado de jugadores establecidos como la consola SP-128 de Suzuki enfrentó una disminución en el mercado estadounidense.
En respuesta, el departamento de videojuegos de Suzuki, dirigido por sus ejecutivos clave, se reunió para elaborar estrategias. Inspirándose en el movimiento anterior de Kishin contra Xbox, Suzuki optó por un ataque preventivo. Aceleraron el desarrollo y lanzamiento de su próximo título importante, con el objetivo de aprovechar una brecha potencial en la biblioteca de juegos de Xbox. Inicialmente, esta estrategia resultó exitosa, y Xbox enfrentó importantes desafíos en sus primeros meses. Las ventas de Suzuki se estabilizaron, recuperando temporalmente su cuota de mercado. Sin embargo, Microsoft, con sus vastos recursos y experiencia en software, no se dejó disuadir fácilmente. Contraatacaron invirtiendo mucho en el desarrollo de títulos originales para Xbox y buscando activamente colaboraciones con otros estudios. Esta táctica tenía como objetivo expandir rápidamente la biblioteca de juegos de la consola, abordando una debilidad clave destacada por la estrategia de Suzuki. Muchos estudios, atraídos por el potencial de obtener ganancias significativas y las regalías relativamente bajas de Microsoft en comparación con Suzuki y Kishin, aceptaron rápidamente colaborar. La afluencia de diversos juegos podría reforzar la oferta de Xbox, convirtiéndola en una propuesta más atractiva para los jugadores. Mientras las guerras de las consolas de videojuegos hacían estragos, una sensación de calma prevalecía en los pasillos de Kishin. A diferencia de sus competidores que se enfrentaron directamente al calor de la llegada de Xbox, Kishin permaneció centrado en su propio camino único. Esto permitió que desarrolladores como Takeru y su equipo prosperaran, libres de las presiones inmediatas de la batalla del mercado. Impulsados por una pasión compartida, Takeru y sus colegas pusieron todo su corazón en un proyecto que tenía un potencial inmenso. Estaban desarrollando un juego llamado Monster Hunter, un concepto ideado por el ídolo de Takeru, el legendario Shinro Suzuki. En esencia, Monster Hunter ofrecía un enfoque novedoso para los juegos de rol de acción. Los jugadores no eran solo guerreros empuñando espadas y magia, eran hábiles cazadores que se aventuraban en diversos entornos para rastrear y matar bestias formidables. El ciclo del juego giraba en torno a una preparación meticulosa, encuentros estratégicos y batallas emocionantes. Si bien Monster Hunter era su enfoque principal, Takeru y su equipo no podían ignorar el atractivo de otro proyecto en su agenda. Devil May Cry, diseñado por el genio Shinro Suzuki. Este elegante juego de acción, una vez más concebido por su ídolo, presentaba un marcado contraste con las extensas cacerías de Monster Hunter. Devil May Cry fue un torbellino de combates acrobáticos, combos llamativos y encuentros demoníacos. El protagonista, Dante, exudaba un encanto irreverente, empuñando pistolas gemelas y una espada demoníaca con igual maestría. Takeru y su equipo quedaron cautivados por la combinación única de acción elegante del juego. Devil May Cry se alejó del tradicional combate de presionar botones. Los jugadores fueron recompensados por encadenar ataques con fluidez y estilo, creando combos estratégicos y visualmente impresionantes. Y el poder de los protagonistas también era único, la herencia demoníaca de Dante se manifestaría en poderosas habilidades. Podría desatar ataques devastadores, transformarse en formas demoníacas y utilizar velocidad y agilidad sobrenaturales. Esto añadió otra capa de profundidad estratégica al ya complejo sistema de combate. Y la narrativa combinaría temas crudos del cine negro con humor irónico. Dante, un carismático antihéroe, equilibraría sus deberes de caza de demonios con un ingenio sardónico y una actitud rebelde. El mundo estaría lleno de misterio, con pistas crípticas que insinuarían una conspiración mayor bajo la superficie. Si bien estas eran ideas emocionantes, traducirlas en jugabilidad presentó desafíos, como equilibrar estilo y sustancia, mantener un equilibrio entre combos llamativos y una profundidad de juego significativa resultó crucial. El equipo no querría que el estilo eclipsara a los elementos estratégicos del combate. Y también tienen que perfeccionar el diseño del enemigo, que debe ser lo suficientemente diverso y desafiante como para justificar el cambio de armas y el uso de diferentes tácticas. Cada encuentro debería animar a los jugadores a utilizar todo el espectro de las habilidades de Dante. Y también revisar la narrativa para que fuera más convincente, y equilibrar el humor y los elementos no y requirió una escritura y una construcción del mundo cuidadosas. El equipo necesitaba asegurarse de que la historia resonara emocionalmente en los jugadores y al mismo tiempo mantuviera su tono único. A pesar de estos obstáculos, Takeru y su equipo estaban decididos a hacer realidad la visión de su ídolo, Shin.
Creían que Devil May Cry tenía el potencial de convertirse en una experiencia que definiría el género, superando los límites de los juegos de acción con su combate elegante, su protagonista carismático y su mundo intrigante. Trabajar en los proyectos de Shinro Suzuki, tanto Monster Hunter como Devil May Cry, tuvo un profundo impacto en Takeru y su equipo. No se limitaban a desarrollar juegos, sino que se sumergían en la mente de un genio creativo. Cada concepto fue un soplo de aire fresco, superando límites y desafiando expectativas. Desde el mundo inmersivo y el bucle de juego único de Monster Hunter hasta la acción elegante y la narrativa cautivadora de Devil May Cry, las creaciones de Shinro no se parecían a nada en el mercado. Este flujo constante de ideas innovadoras generó asombro y admiración dentro del equipo. Se encontraron constantemente analizando y diseccionando el trabajo de Shinro, tratando de descubrir los secretos detrás de su aparentemente ilimitada fuente de inspiración. Fue su amplia experiencia en la industria, su profundo conocimiento de la psicología del jugador. Reconocieron que comprender el proceso creativo de Suzuki podría abrir nuevas vías para sus propios diseños, permitiéndoles ampliar aún más los límites del medio. Capítulo 403. Vinculación y sorpresa. En febrero de 2001, la opulenta residencia Suzuki estaba llena de actividad mientras la familia se reunía para celebrar el cumpleaños del patriarca Shiro Suzuki. Entre los invitados estaban Shin y Mira, junto con su hijo Shinichi de 9 años y su hija Mikasa de 2 años. Mikasa, con su encanto de ternura, rápidamente se robó los corazones de sus bisabuelos, Samantha y Kumiko, así como de su abuelo y abuela, Shiro y Airi. El amplio jardín de la residencia proporcionó un ambiente animado para la celebración, lleno de risas y charlas alegres. Mientras Shin estaba reunido, los murmullos se extendieron entre sus primos que llegaban. A una edad temprana, ya se había establecido como el joven y exitoso presidente de la corporación Kishin, inspirando respeto y tal vez un dejo de envidia por parte de sus parientes más jóvenes. Incluso algunos de sus tíos y tías lo observaron con una mezcla de admiración y resentimiento tácito. En medio del ambiente festivo, los hermanos de Shin se reunieron. Su segundo hermano, Shiruru, parecía estar prosperando con su carrera y su relación, mientras que su relación con su primer y tercer hermano permanecía distante. Mientras su reencuentro con su segunda hermana, iba muy bien como siempre. A medida que avanzaba la celebración, Reina, la hermana mayor de Shin, llegó con su esposo Tatsuo Toyoda y su hijo de 4 años, Sora. Si bien los saludos se intercambiaron cordialmente, a pesar de su tensa relación, Shin saludó a Reina con una sonrisa, intercambiando bromas con ella y Tatsuo. Al ver a Sora, Shin comentó: «Se parece mucho a mí, ¿no te parece, Ene-chan?». Su comentario provocó risas divertidas de algunos miembros de la familia, incluidos su segundo y tercer hermano. Mientras Mira, la esposa de Shin, sintió una punzada de vergüenza, Reina simplemente se rió y juguetonamente le dio una palmada en el hombro. «¡Qué absurdo!», exclamó, con una sonrisa jugando en sus labios. «Mira su nariz, claramente heredada de mí». Sora, ajeno a las bromas juguetonas, continuó comiendo junto a Shinichi, aparentemente imperturbable por la atención. Mientras la familia Suzuki se reunía para la celebración del cumpleaños de Shiro, una sensación de calidez, aunque temporal, llenaba el aire. A pesar de los desacuerdos empresariales pasados y las agendas individuales, parecía existir una tregua por el bien de la ocasión. Shin, sus hermanos e incluso sus primos como Shuichi intercambiaron bromas, dejando de lado momentáneamente sus diferencias para honrar al presidente del grupo Suzuki. Durante la comida, Shichi se acercó a Shin, aparentemente buscando consejo comercial. Shin, en realidad una persona astuta y servicial, ofreció consejo sin dudarlo. Este intercambio mostró un atisbo de cooperación, insinuando un potencial puente entre ellos. Sin embargo, bajo la superficie, Shito, el padre de Shuichi y vicepresidente del grupo Suzuki, parecía tener motivos ocultos. Sus sutiles empujones hacia Shuichi sugirieron un intento de reavivar un vínculo comercial con Shin, posiblemente para los propios propósitos estratégicos de Shito. Mientras tanto, se desarrollaron interacciones más ligeras. Shin descubrió que su sobrino, Sora, era un gran admirador de Kishin. Cuando Sora se dio cuenta de que su tío era en realidad el director ejecutivo de la empresa, su entusiasmo con los ojos muy abiertos provocó risas en toda la familia. Este inocente momento brindó un bienvenido respiro de las tensiones subyacentes, a pesar de la visible vergüenza entre Reina y Takeru, quienes probablemente compartían una perspectiva diferente sobre la situación de Sora. El mundo empresarial japonés y la familia Suzuki se vieron sacudidos por un anuncio audaz a finales de febrero.
Kissin, el gigante de los videojuegos y juguetes, iba a establecer una filial de motores, Kissin Automobile and Motor Company. Este movimiento marcó la ambiciosa expansión de la compañía en la industria del automóvil, lo que llamó la atención y generó debates entre expertos. Esta medida conmocionó a la industria, y los expertos cuestionaron la ambición y la capacidad de Kissin para tener éxito en un mercado altamente competitivo. Kissin ya había logrado avances significativos al ingresar a la industria de los semiconductores, con una experiencia limitada de Kissin. Ahora, incursionar en los automóviles destacó aún más su ambiciosa visión. Si bien los expertos reconocieron su éxito en videojuegos y productos, especialmente dirigidos a niños y adultos jóvenes, surgieron dudas sobre su capacidad para navegar en el complejo y altamente competitivo panorama automotriz. Sin embargo, algunos analistas reconocieron el momento estratégico de Kissin. Su patrocinio de Michael, que triunfó en el Campeonato Mundial de F1 de 2000, había aumentado significativamente el conocimiento de la marca entre los entusiastas del automóvil. Esta conexión existente con la comunidad de los deportes de motor podría proporcionar un valioso punto de entrada a la industria. El tema de la mañana en las noticias de televisión sobre el movimiento de Kissin provocó diversas reacciones entre los espectadores. Algunos celebraron la audacia y el compromiso de Kissin con la innovación, mientras que otros expresaron su preocupación por la posible extralimitación y los riesgos inherentes involucrados. Quedaba por ver si esta empresa resultaría ser otro éxito para Kissin o un paso en falso. Capítulo 404. Establecimiento de Kissin Global Sports. El año 2001 fue testigo de un aumento significativo en los ingresos de la industria de los videojuegos, alcanzando los $13.100 millones solo en Estados Unidos. Este crecimiento solidifica la importancia de la industria en el mercado global. Entre las empresas que obtuvieron mayores beneficios se encuentra Kissin, un gigante japonés de los juegos. Kissin, bajo el liderazgo de su joven presidente Shin, demostró avances impresionantes en su expansión más allá de su base de operaciones. En particular, logró éxito en países como Corea del Sur y otros países asiáticos, a pesar de sus complicadas relaciones políticas con Japón. Las hábiles habilidades de negociación y el enfoque estratégico de Shin allanaron el camino para estas empresas cruciales. En Corea del Sur, una nación que aún se recupera de la crisis financiera asiática, Kissin aprovechó la creciente popularidad de los videojuegos. Llegaron a un acuerdo con el gobierno de Corea del Sur para establecer una vía única, una competencia de videojuegos a nivel nacional. La atracción principal de esta competencia fue StarCraft, un juego de estrategia en tiempo real que ya contaba con millones de fervientes jugadores dentro de la propia Corea del Sur. Aprovechando el entusiasmo existente por el juego, Kissin logró afianzarse con fuerza en un mercado de importancia estratégica. Esta expansión a Corea del Sur demostró la profunda comprensión de Kissin del panorama global del juego y su capacidad para adaptarse a diversas circunstancias. Su éxito allí, a pesar de complejos obstáculos diplomáticos, puso de relieve el creciente poder y el impacto económico de la industria de los videojuegos a principios del siglo XXI. La audaz decisión de Kissin de establecer una competencia de videojuegos en Corea del Sur resultó ser un gran éxito y atrajo una afluencia masiva de jugadores expertos de StarCraft. La competición ofreció importantes premios en metálico para los 5 mejores equipos, lo que incentivó aún más la participación de campeones regionales y estrellas en ascenso. Este no fue solo un evento doméstico. Kissin abrió la competición a jugadores de partes de Europa, EU y Japón, creando un escenario verdaderamente internacional para StarCraft. Esta iniciativa, denominada eSports, representó un concepto innovador. Kissin fue una de las primeras grandes empresas de juegos en organizar una competición internacional a gran escala centrada en los deportes electrónicos. Este movimiento atrajo una enorme atención y marcó un momento crucial en la evolución de los juegos profesionales. StarCraft, ya querido en Corea del Sur, se convirtió en el juego ancla del evento, solidificando aún más su popularidad mundial. La competencia de eSports de Kissin, con StarCraft como pieza central, no se trataba solo de coronar campeones. Fue un momento crucial que encendió las brasas de los juegos competitivos en el escenario global. Las repercusiones de la competencia de eSports de Kissin se extendieron más allá de Corea del Sur, llegando a los ojos vigilantes de gigantes de la industria como Suzuki y las divisiones de videojuegos de Microsoft. Este movimiento audaz no se trataba solo de StarCraft. Encendió una tormenta de interés en los deportes electrónicos, un fenómeno que antes era un nicho.
Juegos como StarCraft y Counter-Strike, que ya eran populares, experimentaron un aumento en las ventas impulsado por el entusiasmo que rodea a la competencia. A solo una semana del evento, la anticipación en Corea del Sur, Japón y otros países alcanzó un punto álgido. Los principales cibercafés, algunos patrocinados por Kisin y otros por importantes estudios de videojuegos, se apresuraron a formar sus propios equipos de deportes electrónicos, ansiosos por competir en el escenario internacional. La propia industria reconoció el posible cambio sísmico que se estaba produciendo. La iniciativa de Kisin había establecido efectivamente un modelo para el juego competitivo internacional a gran escala. Si bien el sector de videojuegos de Suzuki vio méritos en el audaz movimiento de Kisin, el departamento de videojuegos de Microsoft se sintió obligado a analizarlo más a fondo. Necesitaban comprender la estrategia subyacente, los riesgos y recompensas potenciales, y cómo podría afectar su propia posición en el mercado. Una semana después de que el mundo observara con anticipación, la competencia de deportes electrónicos de Kisin finalmente comenzó su primera etapa en Corea del Sur. La electrizante atmósfera resonó en los cibercafés y salas de estar locales mientras jugadores profesionales y aspirantes a jugadores luchaban en partidas cargadas de adrenalina de StarCraft y Counter-Strike. La competencia no se quedó solo en Corea. Pronto, Japón, Europa y Estados Unidos fueron testigos del desarrollo de sus propios torneos regionales, cada uno de los cuales contaba con equipos de deportes electrónicos recién formados y deseosos de demostrar su dominio. Estos eventos regionales sirvieron como clasificatorios y condujeron a un escenario aún mayor: el Campeonato Mundial. Para endulzar la olla, Kisin ofreció atractivas recompensas. Cada campeón nacional podía ganar $500.000, mientras que el campeón mundial definitivo sería coronado con un asombroso premio de $2 millones. Fue una suma sin precedentes en los inicios del mundo de los deportes electrónicos, que atrajo no solo a jugadores sino también a una audiencia cautiva. Los canales de televisión locales transmitieron fácilmente los torneos, aprovechando la creciente popularidad. Los espectadores se sintieron atraídos por la hábil jugabilidad, las intensas rivalidades y el potencial de los héroes de su ciudad natal para reclamar la victoria. Pero más allá de las batallas individuales, se desarrolló una narrativa más amplia. Los deportes electrónicos de Kisin no fueron solo una competencia, fueron un momento decisivo que legitimó los deportes electrónicos como un fenómeno global. Para los equipos de deportes electrónicos recién creados, la competencia no se trataba solo del premio en metálico. Fue una plataforma para obtener reconocimiento y oportunidades de patrocinio. A medida que se abrían camino en las filas, sus logotipos y marcas recibieron una valiosa exposición ante una audiencia en rápido crecimiento. Esto, junto con el posible premio en metálico, impulsó su dedicación y formación, elevando aún más el calibre general del juego. Suzuki, Microsoft, al observar a Kisin a un lado, se iluminó. Los esports de Kisin sin darse cuenta habían abierto una nueva era en los juegos. Con jugadores habilidosos, recompensas lucrativas y una amplia cobertura mediática, los deportes electrónicos se estaban abriendo camino como una vía legítima para la competencia, el entretenimiento e incluso las carreras profesionales. Fue un punto de inflexión y Kisin se había posicionado audazmente a la vanguardia de este movimiento transformador. Capítulo 405. Deportes electrónicos intensos en SK. La escena de los deportes electrónicos en Corea del Sur había alcanzado un punto álgido. Incluso los jugadores ocasionales, a muchos kilómetros de distancia de las pantallas parpadeantes y los clics estratégicos, se vieron atrapados en la emoción. Los televisores de hogares y bares estaban sintonizados con la competencia en curso, vibrando con anticipación y apuestas amistosas. Era el segundo día del torneo y los juegos se acercaban a las etapas semifinal y final. La tensión crepitaba como electricidad en el aire, especialmente durante las partidas de StarCraft. En bares bulliciosos y reuniones informales, grupos de amigos y clientes hacían apuestas con entusiasmo sobre quién saldría victorioso. SK Telecom T1 se lo lleva todo, declaró un fan, golpeando la mesa con el puño. El micro de Wang Yi es simplemente increíble. Una voz disidente se elevó desde el otro lado de la habitación. No, esta vez Anwha Sports. La coordinación de su equipo es demasiado fuerte. Exactamente. Intervino otro. StarCraft tiene que ver con el trabajo en equipo, no solo con las habilidades individuales. Este no es un juego de rol en solitario, ¿sabes? Las discusiones, aunque apasionadas, fueron afables.
Algunos lucían con orgullo las camisetas del equipo, mientras que otros tenían sus propias banderas y pancartas de para el equipo al que apoyaban. Luego, la audiencia observó la competencia en curso entre SK Telecom T1 y Anua. Anua priorizó el juego macro, enfocándose en construir una economía fuerte y una composición militar poderosa. Su jugador Terran, Kim, usó una construcción biológica estándar con buitres y marines, mientras que su jugador Zerg, Jujka, optó por una composición de acechador muta. Su estrategia se basó en el control del mapa, la exploración y ataques estratégicamente sincronizados para abrumar a sus oponentes. SK Telecom T1, liderada por el gran jugador Wang Yi, empleó una estrategia arriesgada pero innovadora. Optaron por una construcción de queso, específicamente una carrera de proxy y 2 barracks como Terran. Esta táctica poco ortodoxa implicó la construcción de 2 cuarteles cerca de la base de Anua Life, lo que les permitió sacar marines rápidamente y acosar la economía de su oponente desde el principio. Para compensar la falta de una estructura macro tradicional, Wang Yi confió en sus excepcionales microhabilidades para maximizar la efectividad de su pequeño ejército. El partido comenzó con el ataque sorpresa de Wang Yi que tomó a Anua con la guardia baja. Lucharon para defenderse del flujo constante de marines, perdiendo trabajadores y retrasando su propia expansión. Kim, el jugador Terran de Anua, intentó contrarrestar con empujones de Vulture, pero las microhabilidades de Wang Yi le permitieron minimizar las pérdidas y mantener la presión. Jujka, el jugador Zerg de Anua, intentó responder con un acoso muta, pero el jugador Zerg de SK Telecom T1, Roronoa, contraatacó eficazmente con Zerglings e Hydralisks. La agresión inicial de SK Telecom T1 interrumpió la estrategia establecida de Anua, desequilibrando el momento y la recopilación de recursos. A pesar de su ventaja inicial, SK Telecom T1 enfrentó desafíos a medida que avanzaba el juego. Anua finalmente estabilizó su economía y lanzó contraataques. El partido se convirtió en una tensa batalla de ida y vuelta, mostrando las increíbles microhabilidades de ambos equipos. Al final, la estrategia poco ortodoxa de SK Telecom T1, combinada con el microjuego excepcional de Wang Yi, resultó demasiado para Anua. Consiguieron una estrecha victoria, sorprendiendo al público. El rugido de la multitud resonó en todo el estadio, puntuado por los gritos emocionados de los comentaristas. ¡Qué victoria tan intensa! Retumbó el comentarista masculino, su voz vibrando con la energía del partido. SK Telecom T1 se ha asegurado esta ronda. La jugabilidad de Wang Yi fue absolutamente fenomenal. La comentarista intervino, su voz mezclada con una pizca de incredulidad. Increíble. La estrategia de Anua parecía sólida, pero SK Telecom T1 simplemente la contrarrestó brillantemente, y se puede decir que la ejecución de Wang Yi es perfecta. En toda Corea del Sur, las salas de estar y los bares estallaron en una cacofonía de vítores y gemidos. La euforía de la victoria resonó en todo el escenario. Wang Yi, el jugador estrella de SK Telecom T1, intercambió abrazos jubilosos con sus compañeros de equipo y sus vítores resonaron en todo el estadio. Sin embargo, en medio de las celebraciones, un destello de precaución permaneció en los ojos de Wang Yi. No podemos volvernos complacientes, les recordó, con su voz cargada del peso de su ambición compartida. Necesitamos mantenernos concentrados y volver a superar a Anua en la siguiente ronda. Sus palabras resonaron en el equipo. Se acercaron más y escucharon atentamente mientras su entrenador describía el plan de batalla. Cada miembro absorbió la estrategia, sus expresiones pasaron de la emoción a la determinación concentrada. Cada detalle era crucial, cada movimiento meticulosamente planificado. Sabían que un paso en falso podría costarles todo. Al otro lado de la arena, una atmósfera diferente llenó el vestuario de Anua. Su confianza previa al partido había sido sacudida, reemplazada por una determinación férrea. Los jugadores se sentaron en un círculo cerrado, con rostros sombríos mientras su entrenador analizaba la repetición, analizando el magistral macrojuego de Wang Yi. Su capacidad para gestionar su economía y producir unidades parecía casi sobrehumana. Necesitaban encontrar una manera de alterar su ritmo, de romper sus impenetrables defensas. El silencio flotaba en el aire mientras analizaban las tácticas de SK Telecom T1. Se analizó cada debilidad identificada y se sopesó y midió cada posible contraataque. Sabían que se enfrentaban a una batalla cuesta arriba, pero el fuego de la competencia aún ardía intensamente, pero no caerían sin luchar.
Si bien la escena de los deportes electrónicos de Corea del Sur sin duda acaparó la atención con su intensa competencia de StarCraft, el entusiasmo por los juegos competitivos también aumentó en otras regiones. En Japón, y partes de Europa se estaban llevando a cabo torneos nacionales de deportes electrónicos, cada uno con su propio sabor único y una base de fanáticos apasionados. Aunque la intensidad puede no haber estado a la altura del espectáculo de Corea del Sur, la dedicación y habilidad mostradas fueron innegables. Kisin, que jugó un papel fundamental en el establecimiento de este fenómeno global, tiene su visión puesta en las competiciones nacionales, juntas en una gran final. Un campeonato mundial de esports. En lugar de Estados Unidos, como algunos podrían esperar, Kisin pretendía albergar esta gran final en Tokio, Japón. Esta decisión estratégica resonó con la promesa de Shin al gobierno de impulsar el turismo y difundir su cultura. Las competencias nacionales en Japón, Estados Unidos y Europa tuvieron cada una su propio sabor único. La perspectiva de que campeones nacionales de diversas regiones luchen en el escenario mundial capturó la imaginación de los jugadores de todo el mundo. Capítulo 406. Estreno de Harry Potter. La anticipación crepitaba en el aire de Corea del Sur mientras el campo de deportes electrónicos vibraba de emoción. SK Telecom T1, recién salido de una emocionante victoria por 3-2 contra Hanwha, estaba preparado para otra batalla. Esta vez, sin embargo, sus rivales no fueron otros que el formidable SK Gaming. Atrás quedaron los novatos de Hanwha. SK Telecom T1 ahora se enfrentaba a titanes como Juno y Mayo, veteranos cuyo dominio en el lobby de KP Software StarCraft era legendario. La presión era inmensa, pero SK Telecom T1 tenía su propia arma secreta. Wang Ji, una estrella en ascenso cuyas habilidades amenazaban con eclipsar incluso a los jugadores experimentados de SK Gaming. El primer mapa se desarrolló como una partida de ajedrez táctico. Juno, conocido por su juego agresivo Terran, chocó con los metódicos Zerg de Wang Ji. La multitud rugió cuando cada decisión, cada orden de construcción, tenía el potencial de cambiar el rumbo. La tensión era palpable, el silencio solo se rompía por el sonido de los teclados y los gritos ahogados del público. A medida que avanzaba el partido, la brillantez estratégica de Wang Ji comenzó a brillar. Contrarrestó la agresión de Juno con astutas maniobras, desmantelando lentamente las defensas de su oponente. Los vítores alcanzaron un punto álgido cuando Wang Ji consiguió la primera victoria en el mapa, silenciando a los seguidores de SK Gaming. Sin embargo, SK Gaming no se rendiría sin luchar. Mayo, Suas Protoss, dio un paso adelante para el segundo mapa. Sus estrategias poco ortodoxas, perfeccionadas durante innumerables horas en el servidor, mantuvieron alerta a SK Telecom T1. El partido fue de ida y vuelta, una emocionante demostración de microgestión y destreza estratégica. Más allá de las repercusiones que Kisin estaba causando en la escena de los deportes electrónicos, su filial, Kisin Pictures, lanzó un hechizo fascinante a las audiencias globales con el tráiler de estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal. El tráiler, que muestra el mundo fantástico de Hogwarts y su joven héroe mago, apareció en las pantallas de televisión de Estados Unidos y Japón, generando una ferviente anticipación. A diferencia de la pequeña popularidad del libro, este bombardeo de marketing a gran escala captó la atención tanto de críticos como de cinéfilos. Siguiendo una estrategia de estreno similar a la del lanzamiento de Titanic, Kisin Pictures eligió una vez más Japón como primer lugar de aterrizaje de la película. La alfombra roja brilló mientras el elenco de la película, el director e incluso la autora J.K. Rowling recorrieron el camino, recibidos por los alegres aplausos de un pequeño número de fanáticos en Japón, mientras Kisin traducía y publicaba la serie de libros de Harry Potter en Japón. Pero esta vez, el estreno atrajo aún más la atención. Shinro Suzuki, el propio presidente de Kisin, engalanó el evento con su presencia, acompañado de su esposa e hijos. Su aparición envió un mensaje claro. Kisin Pictures estaba totalmente comprometida con Harry Potter. Este movimiento sin precedentes llamó incluso la atención de la comunidad de jugadores de Japón. La noticia de la asistencia de Shin se extendió como la pólvora a través de foros y salas de chat en línea en Japón. Shin-san, ¿en el estreno de una película? ¿Qué está pasando? Su ídolo, el ícono de los juegos y líder innovador de Kisin, estaba asistiendo al estreno de una película de fantasía. Esto ciertamente despertó curiosidad. Después de ver el avance, solo por las escenas se insinuaba un mundo lleno de magia, un tema no desconocido para los jugadores que a menudo se encontraban inmersos en paisajes fantásticos de videojuegos.
El atractivo de una nueva película con temas de mundos mágicos resultó demasiado fuerte para resistirlo. Las entradas comenzaron a agotarse para los jugadores que, si bien su principal pasión seguían siendo los deportes electrónicos, estaban dispuestos a ir más allá del ámbito competitivo en busca de una posible experiencia cinematográfica, claramente influenciada por Shin. Mientras tanto, Shinro Suzuki, acompañado por su esposa Mira y sus hijos, navegaba por la bulliciosa escena previa al estreno. A pesar de su inmensa riqueza y estatus, Shinro trataba a todos con genuina calidez y respeto. Incluso el director de la película, considerablemente mayor que el joven presidente, fue respetuoso con Shin. Cuando las luces se atenuaron y comenzó la película, todo un espectro de emociones se desarrolló en la audiencia. Shin observó atentamente, analizando las reacciones de su esposa, sus hijos y la diversa multitud que los rodeaba. Para Shinro Suzuki, el estreno de Harry Potter no fue solo un evento de alfombra roja. Fue un sueño realizado. No solo se había asegurado los derechos del amado mundo mágico de J.K. Rowling bajo la marca Kissin, sino que su publicación bajo la filial de su compañía añadió una capa de satisfacción personal. Imaginó que Harry Potter arrasaría en el mundo, añadiendo otra estrella brillante a la constelación de hits exitosas de Kissin. Pero la riqueza por sí sola no era la fuerza motriz de Shinro. Entendió que una vida centrada únicamente en acumular riquezas podía volverse monótona. Para él, Kissin era más que un simple negocio. Era una plataforma para experimentar, innovar y ampliar los límites de la tecnología. Imaginó que su empresa no solo enriquecería su propia vida sino que también contribuiría al avance de la sociedad, dando forma al futuro a través de investigación y desarrollo innovadores. Se relaciona entre él y los multimillonarios de su vida anterior que alguna vez admiró. Con un patrimonio neto estimado en $44.000 millones, el cielo parecía el límite. Al igual que aquellos a quienes alguna vez idolatró, Shinro albergaba una ambición personal de alcanzar las estrellas, literalmente. Imaginó a Kissin aventurándose en el sector aeroespacial en el futuro, construyendo cohetes que impulsarían a la humanidad más allá del planeta Tierra. Capítulo 407. Diferencia en las regiones de deportes electrónicos. Si bien la exploración espacial seguía siendo un sueño lejano para Shinro Suzuki, su enfoque inmediato se centró firmemente en consolidar la posición de Kissin en las industrias de semiconductores y motores. Estos sectores, a diferencia de la industria de los videojuegos, tenían un inmenso potencial de crecimiento a largo plazo y diversificación estratégica. Kissin ya se había establecido como una potencia en el mundo de los juegos, contando con un conjunto de hits populares que se tradujeron con éxito en videojuegos, anime y productos lucrativos. Los juguetes, la ropa y Lego generaron miles de millones para Kissin, solidificando su base financiera. Sin embargo, Shinro reconoció la necesidad de ir más allá de la naturaleza cíclica de los juegos y explorar nuevas vías para un crecimiento sostenido. Shinro reconoció la necesidad de ir más allá de la naturaleza cíclica de los juegos y explorar nuevas vías para un crecimiento sostenido. Los semiconductores, los pequeños chips que alimentan todo, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles, ofrecían un camino prometedor. Las inversiones de Kissin en investigación y desarrollo tenían como objetivo asegurar un punto de apoyo en esta industria crucial, permitiéndoles potencialmente controlar el flujo de tecnología y su impacto en varios sectores. Este movimiento estratégico, si tiene éxito, podría transformar a Kissin de un gigante de los juegos a un actor importante en el panorama tecnológico global. La industria del motor presentaba otra interesante oportunidad. Al reconocer el cambio hacia los vehículos eléctricos en el futuro y la conducción autónoma, Kissin invirtió mucho en el desarrollo de tecnologías de vanguardia en estas áreas. Sin embargo, esta estrategia de diversificación no estuvo exenta de desafíos. Entrar en nuevos mercados significó navegar por panoramas regulatorios complejos, competir con actores establecidos con mucho dinero y atraer el talento adecuado. Algunos expresaron su preocupación de que esta diversificación pudiera conducir a una disminución en su negocio principal de juegos y anime. Argumentaron que la industria de los videojuegos estaba evolucionando rápidamente, con nuevos jugadores como la Xbox de Microsoft reduciendo gradualmente la cuota de mercado de Kissin con la popular consola PS2. Sin embargo, estos análisis pasaron por alto una ventaja crucial que posee Shinro Suzuki: su conocimiento único del futuro hasta 2023. Esta previsión le otorgó una ventaja significativa para navegar por el intrincado panorama de la industria del juego.
Entendió la naturaleza cíclica de las tendencias y los posibles cambios en las preferencias de la audiencia, lo que le permitió tomar decisiones estratégicas que aseguraron el éxito sostenido de Kissin incluso más allá de 2023. Si bien los expertos advirtieron sobre un posible declive, Shinro vislumbró un futuro diferente. Vio a Kissin no solo capear las tormentas de la competencia, sino evolucionar hasta convertirse en un gigante aún más grande más allá de 2023. Su visión incluía una empresa impulsada por una cartera sólida de juegos innovadores y tecnologías de vanguardia, desarrollada por un equipo talentoso capacitado para llevar su visión a fructificar. Sabía que su participación directa no sería necesaria para siempre, ya que había fomentado una cultura de innovación y un liderazgo empoderado dentro de Kissin. Mientras el mundo mágico de Harry Potter se preparaba para encantar al público de todo el mundo, los campos de batalla del mundo real de los deportes electrónicos servían a fuego lento con una intensa competencia. En Corea del Sur, la escena de StarCraft alcanzó un punto álgido cuando SK Telecom T1, recién salido de su dominante victoria por 4-1 sobre SK Gaming, se preparó para su próximo desafío. Samstar Khan. El partido del 8 de abril de 2001 prometía ser un choque de titanes. SK Telecom T1, lleno de confianza, se enfrentó a Samstar Khan. La escena de StarCraft de Corea del Sur contaba con un nivel de intensidad y profesionalismo sin igual en otras regiones. Esto fue evidente en la gran cantidad de jugadores altamente calificados, los rigurosos regímenes de entrenamiento y la apasionada base de fanáticos que impulsó la competencia. Mientras tanto, en Japón, la escena de StarCraft presentaba un panorama diferente. En comparación con la intensidad de Corea del Sur, la competencia se sintió menos feroz. Esto no implicaba falta de habilidad, sino más bien un ecosistema de deportes electrónicos diferente con sus propias prioridades. Si bien es posible que los jugadores japoneses de StarCraft no alcancen las alturas de sus homólogos coreanos, se destacaron en otros géneros como Counter-Strike. Esta disparidad regional destacó la naturaleza diversa de los deportes electrónicos. Diferentes países cultivaron fortalezas en diferentes géneros, fomentando comunidades y rivalidades únicas. China, por ejemplo, contaba con fuertes jugadores de StarCraft que potencialmente podían desafiar incluso a los surcoreanos y destrozaron a los profesionales japoneses de los deportes electrónicos. Esta polinización cruzada de habilidades y competencia contribuyó al crecimiento general y al entusiasmo de la escena mundial de los deportes electrónicos. Sin embargo, Counter-Strike ofreció una historia diferente. Tanto Japón como Estados Unidos contaban con prósperas comunidades de Counter-Strike, a menudo a la vanguardia de la escena competitiva. Counter-Strike, un videojuego táctico de disparos en primera persona desarrollado y publicado por Kissin, se había convertido en un fenómeno global. No solo era popular entre la generación más joven. Incluso los jugadores mayores de Japón, conocidos por su dedicación al ritmo y los juegos de lucha, se estaban uniendo a la refriega. El juego de ritmo rápido y basado en equipos de Counter-Strike ofrecía un tipo diferente de emoción, atrayendo a una amplia audiencia en todo el mundo. Su éxito no se debió únicamente a su atractiva jugabilidad, sino también a sus sólidas capacidades multijugador en línea. El software Kissin Play de Kissin proporcionó servidores fluidos y confiables, cruciales para una experiencia en línea perfecta. Este factor se convirtió en un diferenciador clave, ya que algunos títulos de la competencia, a pesar de ofrecer una jugabilidad similar, tuvieron problemas con infraestructuras de servidor inadecuadas, lo que obstaculizó su capacidad para replicar la experiencia inmersiva multijugador de Counter-Strike. El alto costo de mantener servidores de calidad a menudo sirvió como una barrera para los estudios más pequeños que buscaban competir en el campo multijugador en línea. Kissin, con sus vastos recursos y su compromiso con los juegos en línea, podría invertir mucho en su infraestructura de servidores, dando a Counter-Strike una ventaja significativa sobre otros videojuegos FPS para PC que intentan copiar su éxito copiando la mecánica del juego. Capítulo 408. Progreso de la subsidiaria de automóviles 8 de abril de 2001. La anticipación crepitaba en la comunidad de StarCraft en Corea del Sur. Esta noche no fue solo otro partido. Fue un choque de titanes. SK Telecom T1 contra Samstar Khan. Los nombres por sí solos provocaban escalofríos. Wang Ji, el cerebro estratégico de SK Telecom T1, y Seoul Ryung, el carismático jugador estrella de Samstar Khan. Más que un simple partido de StarCraft, fue un fenómeno de los deportes electrónicos, con índices de audiencia de competencias de deportes electrónicos que rivalizaban incluso con los principales canales de televisión.
El escenario estaba preparado, bañado por el brillo azul de los monitores de ordenador. Wang Ji, tranquilo y calculador, planificó meticulosamente su orden de construcción, con los dedos sobre el teclado como un comandante experimentado. Al otro lado del escenario, Seoul Ryung, con su característico pañuelo bien atado, irradiaba tranquila confianza y sus ojos reflejaban la intensidad de un guerrero listo para la batalla. El juego comenzó, una danza de sondas y pilones, una ráfaga de decisiones estratégicas que se desarrollaban con cada clic. Wang Ji, el emperador Terran de SK Telecom T1, y Seoul Ryung, el rey Zer de Samstar Khan. Cada uno tenía su propio estilo único. Wang era conocido por su juego agresivo y microintensivo, mientras que Seoul Ryung favorecía la macrogestión estratégica y las astutas composiciones de unidades. Cuando comenzó el partido, la multitud estalló en vítores, la energía era electrizante. Los jugadores de cada equipo lucharon ferozmente y cada partido contribuyó al puntaje general. Pero todas las miradas estaban puestas en Wang Ji y Seoul Ryung, y sus enfrentamientos individuales prometían un espectáculo. Wang Ji, fiel a su apodo, desató un implacable asalto terrestre. Sus marines avanzaron, apoyados por tanques de asedio y buitres, llevando las defensas Zer de Seoul Ryung al límite. Pero Seoul Ryung, siempre un estratega, respondió con tácticas astutas. Sus zergeznos pululaban alrededor de las fuerzas de Wang, sus hidraliscos lanzaban ataques ácidos y sus acechadores emergían de las sombras, asestando golpes críticos. La multitud rugía con cada muerte, cada maniobra táctica. La tensión aumentó cuando el partido llegó a su clímax. Wang Ji, sintiendo una oportunidad, lanzó un atrevido asalto frontal. Seoul Ryung, anticipándose a la medida, había preparado una trampa mortal. Sin embargo, en una demostración de reflejos ultrarrápidos y brillantez táctica, Wang Ji logró liberarse y las fuerzas restantes le dieron un golpe final y decisivo. La multitud estalló en un estruendoso aplauso cuando Wang Ji salió victorioso, asegurando la primera ronda para SK Telecom T1. Pero en medio de los vítores, una cosa estaba clara. Este no era un espectáculo de un solo hombre. La victoria fue de todo el equipo, cada jugador aportó sus habilidades y estrategias al triunfo. La mirada de Shin estaba pegada a la pantalla, sus ojos siguiendo la intensa batalla entre SK Telecom T1 y Samstar Khan. Wang Ji, el emperador Terran, lo cautivó con su magistral microgestión y su implacable agresión. Como patrocinador de SK Telecom T1, el nombre de Kishin reflejaba la gloria del desempeño del equipo. Si bien Kishin estableció y organizó estos eventos a nivel mundial, el patrocinio de equipos como SK Telecom T1 generó flujos de ingresos adicionales, aunque más pequeños. El ejemplo más visible fue la mercancía. Las camisetas usadas por los jugadores, adornadas con el logo de Kishin y otros patrocinadores, se vendían como pan caliente en Corea del Sur a través de Kishin Merchandise. Fue una forma sutil pero poderosa para que Kishin estableciera aún más su marca y su prestigio en el escenario global. Mientras el nombre de Kishin iluminaba los escenarios de deportes electrónicos a nivel mundial, detrás de escena, su filial automotriz, Kishin Automobile and Motor, estaba haciendo movimientos estratégicos en la industria automotriz. Kishin no rehuyó a aprovechar las oportunidades. Mientras los fabricantes de automóviles japoneses como Isuzu enfrentaban desafíos, Kishin vio la oportunidad de ampliar sus propias capacidades de producción. Rápidamente adquirieron fábricas en dificultades, poniendo bajo su paraguas infraestructura valiosa y mano de obra experimentada. Esta medida no solo amplió la capacidad de producción sino que también proporcionó acceso a conocimientos técnicos establecidos y personal calificado. Pero Kishin no se limitaba a adquirir ladrillos y cemento. También estaban invirtiendo en investigación y desarrollo, con nuevos diseños de automóviles y tecnologías de motores cocinándose en sus laboratorios. La asociación con actores establecidos como Hyun Motors de Corea del Sur impulsó aún más su motor de innovación. El objetivo era desarrollar una gama diversa de automóviles, atendiendo tanto al segmento de lujo como al de presupuesto limitado. Al reconocer la importancia de la brillantez individual, Shin no limitó su visión a adquisiciones a gran escala. Fomentó conexiones con personas talentosas, buscando a aquellos que traspasaban los límites del diseño y modificación de automóviles. Su encuentro con Akira Nakai, un renombrado personalizador de automóviles japonés en la vida anterior de Shin, durante el tiempo en que Shin estaba observando personalmente el Gran Premio de Japón de F1 de 2000, ejemplifica este enfoque. Kishin estaba construyendo un ecosistema, adquiriendo recursos estratégicamente, fomentando asociaciones y fomentando el talento individual.
Este enfoque múltiple tenía como objetivo establecer a Kissin como un actor importante en la industria automotriz global en el futuro, no solo replicando modelos existentes, sino aportando innovación y un carácter distintivo al mundo del automóvil. Capítulo 409. Plan formativo de Kissin en la industria automotriz y del motor. Mientras muchos en la industria automotriz de 2001 veían el futuro a través de un parabrisas borroso, Shin poseía una clara ventaja. Un vistazo al camino por delante. Armado con conocimiento de las tendencias y tecnologías futuras, dirigió su filial Kissin y su empresa de investigación hacia innovaciones revolucionarias. A diferencia de muchos en la industria que todavía se aferran a los motores de combustión tradicionales, Shin dirigió su filial y empresa de investigación hacia el floreciente campo de los vehículos híbridos y eléctricos. Los laboratorios de Kissin estaban llenos de investigaciones sobre tecnología de baterías, eficiencia de motores y soluciones de cargas sostenibles. Esta previsión nos colocó a la vanguardia, preparados para capitalizar el próximo cambio en las preferencias de los consumidores. Más allá del tren motriz, Shin entendió la importancia del diseño. Su visión no era la de autos llamativos y ostentosos, sino formas elegantes y aerodinámicas que combinaran la estética con la funcionalidad. No eran meras curvas y siluetas esculpidas. Fueron meticulosamente diseñados para optimizar la eficiencia del combustible y el rendimiento, un marcado contraste con los gigantes cuadrados que dominaban las carreteras de 2001. Además de eso, Shin no comprometería la seguridad. Los laboratorios de Kissin estaban llenos de actividad, probando y refinando rigurosamente las características de seguridad en sus prototipos de automóviles. Sabía que la tecnología de vanguardia no se trataba solo de campanas y silbatos, sino de proteger vidas. Este compromiso se tradujo en importantes inversiones en funciones como control de crucero adaptativo, advertencias de cambio de carril y monitoreo de puntos ciegos, conceptos que eran futuristas en 2001 pero que se convertirían en algo común en los años venideros. Shin también reconoció el potencial de materiales avanzados como la fibra de carbono y el aluminio para reducir el peso y mejorar el rendimiento. Si bien estos materiales eran costosos en 2001, su previsión le permitió obtenerlos estratégicamente, lo que le dio a Kissin una ventaja en tecnología de aligeramiento. Si bien las tecnologías híbridas y eléctricas fueron el enfoque principal de Kissin, no rehuyeron explorar otras alternativas prometedoras. Las pilas de combustible de hidrógeno y los biocombustibles tenían un inmenso potencial y ofrecían soluciones más limpias y sostenibles. A pesar de la etapa incipiente de estas tecnologías y los numerosos desafíos que planteaban, Shin ocasionalmente compartía fragmentos utilizando su conocimiento futuro disfrazado de sugerencias con los investigadores. Si bien la información no completó instantáneamente la investigación, actuó como un catalizador, generando nuevas ideas y acelerando el progreso. Este empujón futuro, como lo llamó Shin, resultó invaluable para los científicos, incluso si no era una hoja de ruta completa. Además de eso, Shin y los ejecutivos clave de la filial Kissin Automobile and Motor reconocieron el creciente énfasis en la conectividad. Kissin investigó características de vanguardia como la navegación en el automóvil y la comunicación entre vehículos. Estas características, que pueden ser innovadoras en 2001, sentaron las bases de los coches conectados del futuro. La estrategia de segmentación de mercado de Kissin fue tan innovadora como su tecnología. Al reconocer que el futuro panorama automotriz no sería un asunto único para todos, diversificaron su oferta. Desde viajeros preocupados por su presupuesto que buscaban movilidad asequible hasta entusiastas de los automóviles de lujo que deseaban características de vanguardia, Kissin tenía algo para todos. Incluso los consumidores conscientes del medio ambiente y los primeros usuarios conocedores de la tecnología posiblemente vean más adelante opciones hechas a la medida de sus necesidades y preferencias. Al diversificar el enfoque de Kissin, especialmente cuando Shin utilizó estratégicamente el conocimiento futuro y priorizó la innovación, Kissin estaba preparado no solo para adaptarse al cambiante panorama automotriz, sino también para darle pie. Mientras la filial Kissin Automobile and Motor todavía estaba en sus etapas de formación, Shin no estaba simplemente esperando a que se secara la pintura. Estaba sentando meticulosamente las bases para una gran entrada en el mundo del automóvil. El momento en que sus primeros modelos llegaran al mercado no sería solo un lanzamiento de producto, sería una declaración de ambición. Los primeros diseños de automóviles planeados para los vehículos de Kissin no eran solo bocetos en papel. Ya estaban llamando la atención en el mundo de los videojuegos. Incluso antes de que el primer automóvil saliera a la carretera, Shin había comenzado a plantar sutilmente las semillas de las ambiciones automotrices de Kissin.
La última entrega del popular videojuego de carreras de Kissin, Need for Speed, también conocido por presentar marcas de automóviles del mundo real, se convirtió en una plataforma estratégica. Ubicado entre nombres icónicos como Ferrari, Ford y BMW, los jugadores encontrarán una nueva incorporación: Kissin. Estos no eran solo diseños de marcadores de posición. Fueron vislumbres del futuro, mostrando los conceptos de vanguardia y la estética futurista de Kissin. Fue una forma inteligente y sutil de despertar el interés de clientes potenciales y establecer a Kissin como una marca a seguir. En el año 2001, la escena StarCraft de Corea del Sur estalló en emoción cuando los equipos lucharon por la supremacía en la exitosa competencia de deportes electrónicos. Entre ellos, SK Telecom T1 emergió como primer campeón indiscutible. El camino hacia la victoria no fue fácil. SK Telecom T1 se enfrentó a un oponente formidable en Samstar Khan, liderado por el renombrado jugador Zerxeol Ryung. El partido final fue un asunto emocionante que llevó a ambos equipos al límite. Al final, SK Telecom T1 se impuso con un estrecho marcador de 3-2, demostrando su destreza estratégica y su brillantez individual. Su triunfo no se trató solo de derechos de fanfarronear. SK Telecom T1 se llevó el prestigioso primer trofeo de esports otorgado en Corea del Sur, junto con un importante premio acumulado de $500.000. Wang Ji, el jugador estrella del equipo y MVP del torneo, recibió más reconocimientos y elogios por su desempeño excepcional. Si bien SK Telecom T1 disfrutó de la gloria de la victoria, es importante reconocer los logros de los demás finalistas. Samstar Khan, a pesar de su estrecha derrota, demostró una habilidad y resistencia excepcionales durante toda la competencia. Del mismo modo, los equipos que consiguieron el segundo y tercer puesto, aunque su premio en metálico fue considerablemente menor, merecieron un reconocimiento por su dedicación y talento. Sus lágrimas mezcladas de alegría y tristeza en la ceremonia de premiación no se debían solo a las recompensas monetarias o a su desafortunada derrota contra SK Telecom T1, sino a un testimonio de la pasión y el arduo trabajo que pusieron en la competencia. Capítulo 410. Deportes electrónicos globales de Kissin. La escena mundial de los deportes electrónicos fue testigo recientemente de emocionantes clímax cuando las competencias regionales coronaron a sus campeones. En Japón, Tora Esports salió victorioso en el torneo StarCraft, demostrando su destreza estratégica. Mientras tanto, el clan Suzuki dominó el campo de batalla de Counter-Strike, reclamando el primer puesto en Japón. Los juegos de carreras y otros títulos obtuvieron triunfos similares, y varios países afirmaron su dominio en géneros específicos, de manera muy similar al dominio de Corea del Sur en StarCraft. Detrás de escena, la importante inversión de Kissin en estos torneos globales de deportes electrónicos merece atención. Decenas de millones de dólares invertidos en competiciones en varias regiones reflejan su compromiso de fomentar el crecimiento y el desarrollo de la escena de los deportes electrónicos. Este respaldo financiero no solo proporciona una plataforma para jugadores competitivos, sino que también atrae a audiencias más amplias e impulsa un mayor interés en el mundo de los deportes electrónicos. Sin embargo, el impacto de Kissin va más allá del apoyo financiero. Al establecer una presencia tan amplia en los deportes electrónicos, han solidificado aún más su prestigio dentro de la comunidad de jugadores. Su participación en varias regiones demuestra un compromiso con la inclusión y el alcance global, fomentando un sentido de comunidad y una pasión compartida por los juegos competitivos. A medida que aumenta la anticipación por la próxima competencia global de deportes electrónicos, donde los campeones regionales de varios torneos de videojuegos Kissin convergen en el escenario principal de Japón, la película Kissin obviamente ha emergido con su creciente popularidad. La película fantástica Harry Potter ha hechizado al público de todo el mundo, empezando por Estados Unidos y Japón. La narrativa cautivadora de la película, la historia inmersiva y el encanto de la magia con sus varitas características han cautivado a los espectadores. Esta nueva popularidad, particularmente en Japón y Estados Unidos, ha provocado un fenómeno notable. Kissin Merchandise ha comenzado a ofrecer varitas mágicas de Harry Potter y túnicas de Hogwarts, experimentando ventas fenomenales. Quizás el indicador más revelador es el aumento en las ventas de libros, con la serie Harry Potter vendiéndose como pan caliente, generando ganancias sustanciales tanto para la filial de Kissin como para J.K. Rowling. En 2001, la incursión de Kissin en el mercado de los juegos de PC dio un paso más una vez más con el lanzamiento de Elder Scrolls II. Daggerfall. Esta secuela del aclamado Arena no era simplemente otro juego de rol.
Fue una experiencia de mundo abierto en expansión que cautivó a los jugadores con su construcción de mundos inmersiva y sus intrincadas líneas de misiones. Aunque inicialmente se desarrolló para la plataforma KSP, Daggerfall hizo la transición exitosa a PC, atrayendo una base de fans dedicada y solidificando la presencia de Kissin en el creciente mercado de videojuegos para PC. Pero eso aún no había terminado. Kissin mantuvo a la industria de los videojuegos bajo control por un breve momento una vez más, con los estudios conteniendo la respiración mientras Kissin seguía con otro título. Hitman. Codename 47. Este juego de acción y sigilo puso a los jugadores en la piel del agente 47, un asesino diseñado genéticamente cuya tarea es eliminar objetivos de alto perfil en todo el mundo. Lo que siguió fue una combinación única de estrategia, resolución de acertijos y acción, en la que los jugadores idearon planes elaborados para acabar con sus objetivos sin ser vistos. El lanzamiento de Hitman fue recibido con una ola de anticipación por parte de los jugadores. La premisa, un asesino frío y calculado que se enfrenta a intrincados asesinatos, no se parecía a nada que hubieran visto antes. Las críticas fueron en general positivas y elogiaron la mecánica innovadora del juego, el mundo atmosférico y la jugabilidad desafiante. El sistema de disfraz, que permite al agente 47 mezclarse con la multitud y engañar a enemigos desprevenidos, fue elogiado por su profundidad e inmersión. La IA, aunque no era perfecta, ofrecía suficiente desafío para mantener a los jugadores alerta, creando momentos tensos de riesgo y recompensa. El 11 de mayo de 2001, el Tokyo Big Sight en Japón se transformó en un escenario global para la muy esperada competencia Kissin Global Esports. Con un asombroso premio acumulado de $2 millones para StarCraft y Counter-Strike, y $500.000 para otros juegos participantes, como títulos de carreras y otros géneros además de los videojuegos de Kissin, el evento atrajo no solo a competidores de primer nivel sino también a una audiencia apasionada. El lugar estaba lleno de emoción y acogió tanto a fanáticos locales como a espectadores internacionales ansiosos por presenciar la batalla de los mejores jugadores de esports. La atmósfera electrizante se extendió más allá del espacio físico, y la competencia se transmitió en vivo a todos los países participantes, amplificando aún más el alcance global del evento. El impacto de la gran visión de Kissin se extendió más allá de la emoción de la competencia. Las tasas de turismo en Japón aumentaron significativamente, lo que demuestra el potencial del evento para atraer visitantes internacionales e inyectar ingresos a la economía local. Reconociendo este impacto positivo, el gobierno ofreció su apoyo, reconociendo la contribución del torneo de esports a la promoción del turismo y la innovación. Más allá de eso, la competencia Kissin Global Esports sirvió como catalizador para unir a jugadores y fanáticos de diversos orígenes a través de una pasión compartida por los juegos. Superó las fronteras físicas, fomentando un sentido de comunidad y de intercambio cultural. Este aspecto unificador solidificó aún más el apoyo del gobierno, reconociendo el potencial del evento para promover el entendimiento y la colaboración internacionales. Debido a los esports que Kissin ha establecido, también marcó un cambio en la percepción pública de los videojuegos. Incluso aquellos con una actitud tibia hacia los juegos no podrían negar la energía cautivadora que emana del Tokyo Big Sight. Incluso las generaciones mayores, que antes albergaban escepticismo, fueron testigos de primera mano de que la gente se estaba tomando los videojuegos más en serio debido a los deportes electrónicos. El evento Kissin Global Esports generó conversaciones y debates entre generaciones. Los padres comenzaron a involucrarse con los intereses de juego de sus hijos, los abuelos preguntaron sobre las complejidades de ciertos juegos e incluso los observadores casuales se sintieron atraídos por las comunidades en línea que rodeaban el torneo. Capítulo 411. Kissin Global Esports. Segundo, el torneo Kissin Global Esports promete un choque electrizante de habilidades y estrategias, con juegos no solo de los propios estudios de Kissin, sino también de nombres establecidos como Tora, Suzuki, Shinroads, Namco y Kuma Games. Esta diversa selección añade otra capa de emoción ya que cada estudio aporta su propio sabor único a la competencia. Anteriormente, en eventos regionales de deportes electrónicos, estudios como Tora y Suzuki recompensaban a los campeones con $200.000 cada uno. Si bien fue una inversión significativa, demostró su valor, ya que sus juegos ganaron popularidad junto con la ola de deportes electrónicos en sus respectivas regiones. Ahora, lo que está en juego es aún mayor. Para Kissin Global Esports, estudios como Tora y Suzuki elevan el listón a $500.000 para los campeones de sus videojuegos.
Esto representa un aumento sustancial, pero palidece en comparación con los dos juegos emblemáticos de Kissin. StarCraft y Counter-Strike, que cuentan con un asombroso premio acumulado de $2 millones cada uno. Esta disparidad en los premios en metálico pone de relieve las diferentes estrategias en juego. Estudios como Toray Suzuki aprovechan los deportes electrónicos para aumentar la fama de sus títulos, mientras que Kissin, con sus franquicias establecidas, utiliza el torneo para solidificar su dominio en la industria. Incluso las personas que nunca antes han tocado un controlador se sienten atraídas por el espectáculo. La idea de competir por un premio tan importante, incluso como una idea lúdica, habla del poder cautivador de los deportes electrónicos. El Tokyo Big Sig vibró de anticipación cuando comenzó la competencia Kissin Global Sports. Aplausos y abucheos resonaron en el lugar mientras los equipos luchaban en varios títulos de estudios de videojuegos establecidos. La emoción solo se intensificó cuando concluyeron los partidos del grupo inferior, allanando el camino para el muy esperado Counter-Strike. Este evento principal enfrentó al formidable equipo del Reino Unido contra el experimentado equipo de Corea del Sur. La tensión era palpable ya que ambos equipos demostraron habilidades y destrezas estratégicas excepcionales. Cada ronda fue un asunto emocionante que llevó a los jugadores al límite. En un final impresionante, el equipo del Reino Unido consiguió la victoria por poco con un marcador de 3-2, provocando un rugido de alegría entre sus seguidores. Las apuestas realizadas por jugadores de todo el mundo agregaron otra capa de emoción al torneo Counter-Strike. En Japón, donde los clanes Suzuki tenían la ventaja de jugar en casa, muchos naturalmente respaldaron al equipo japonés. Incluso los jugadores internacionales se unieron a la refriega en la plataforma del sitio web de apuestas de Kissin, impulsados por la reputación de la marca y la ventaja de jugar como local del equipo japonés. Sin embargo, una parte importante de las apuestas, particularmente de Europa y EU, se inclinaron hacia otros fuertes contendientes como los equipos del Reino Unido, Alemania, Francia y EU. Lo que pone de relieve la feroz competencia global. En Japón, Europa y Estados Unidos, Counter-Strike encuentra un terreno fértil. Estas regiones, que ya están familiarizadas con los juegos de PC y los shooters en primera persona, adoptan la profundidad estratégica y el espíritu competitivo del juego. Las fiestas LAN o el modo multijugador en línea con KP Software vibran con el parloteo de los ataques coordinados, mientras que las comunidades en línea vibran con la emoción de los campos de batalla virtuales. Esta adopción temprana fomenta una generación de jugadores hábiles, cuyos reflejos se perfeccionan tras innumerables horas de juego. Corea del Sur y China, por otro lado, experimentaron una trayectoria diferente. StarCraft, lanzado poco antes de Counter-Strike, capturó los corazones y las mentes de los jugadores de estas regiones. Su juego de estrategia en tiempo real resonó con su mentalidad estratégica y espíritu competitivo, solidificando su dominio. Sin embargo, Counter-Strike no estuvo del todo ausente. A medida que los cibercafés se volvieron omnipresentes y la accesibilidad aumentó, el juego poco a poco fue encontrando su lugar. El interés inicial se tradujo en comunidades apasionadas y el techo de habilidades inherente de Counter-Strike atrajo a jugadores talentosos. Predecir el futuro siempre está plagado de incertidumbre, pero no se debe subestimar el potencial de Corea del Sur y China de convertirse en potencias de Counter-Strike. El equipo Suzuki Clan, que representa a Japón, se enfrentó a Aries, un formidable equipo de Estados Unidos. Muchos ojos estaban puestos en Combo-chan, el jugador estrella del clan Suzuki, conocido por sus reflejos ultra rápidos y su mente estratégica. A medida que se desarrollaba la batalla, la arena palpitaba con energía nerviosa. Cada ronda fue un asunto apasionante, con jugadas hábiles y momentos de infarto en ambos lados. Combo-chan estuvo a la altura de su reputación, ejecutando movimientos decisivos y liderando a su equipo con precisión. La multitud rugía con cada disparo a la cabeza exitoso, los vítores superan las fronteras nacionales. Cuando el polvo final se asentó, el equipo Suzuki Clan salió victorioso y los vítores estallaron en una celebración ensordecedora. Si bien algunos fanáticos estadounidenses sin duda sintieron el dolor de la derrota, una porción significativa de la audiencia, incluidos muchos de Estados Unidos, estalló en aplausos. El respeto por la habilidad de Combo-chan y el impresionante desempeño del equipo era innegable. Esta diversa variedad de apoyo reflejó el alcance cada vez mayor de los deportes electrónicos y el creciente nivel de talento en juegos internacionales. Si bien el orgullo regional mantuvo a equipos fuertes, hábiles de diversas partes del mundo se ganaron la admiración y el respeto de la audiencia global.
A medida que el polvo de Counter-Strike se asentaba, la anticipación se disparó por el acto final de Kissin Global Sports. La competencia StarCraft. Esta batalla de titanes de la estrategia en tiempo real prometía un clímax electrizante, y la emoción no se limitó a Japón. Muchos de los asistentes, en particular los visitantes internacionales de toda Asia, estaban llenos de anticipación. Para estos extranjeros, StarCraft tenía un significado especial. En regiones como Corea del Sur y China, el juego había superado el mero entretenimiento, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Los jugadores profesionales fueron celebrados como héroes y los partidos competitivos de StarCraft atrajeron a millones de espectadores. Capítulo 412. La esperanza de Shazama. El rugido de la multitud resonó en todo Tokio mientras los deportes electrónicos ocupaban un lugar central. La competición global de esports había atraído una ola de visitantes internacionales, llenando los hoteles cercanos con fanáticos entusiastas. Esta afluencia de turismo se tradujo en un negocio en auge para los proveedores de servicios hoteleros, y muchos propietarios de hoteles no pudieron evitar reconocer el papel que Kissin había desempeñado en este éxito. Al reconocer el creciente interés, varios hoteles de lujo tomaron la iniciativa de equipar sus habitaciones de alta gama con la última tecnología Kissin. Las consolas KS2 y los videojuegos Kissin estuvieron disponibles, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de sumergirse en el mundo de los videojuegos. Además, el personal y la gerencia del hotel disfrutaron de acceso a los canales que transmiten la competencia, fomentando un sentido de comunidad y entusiasmo en torno al evento. Más allá de la industria hotelera, los vendedores de alimentos también experimentaron un aumento sustancial en su negocio. Con los espectadores extranjeros aventurándose a explorar la ciudad, la cocina local gozó de un aumento en popularidad. Esto demostró aún más el impacto multifacético de la contribución de Kissin a la economía japonesa. La energía electrizante de la competencia global de esports crepitaba en el Japan Big Seat. Sentado en la sección VIP, Shin miró a su esposa, Mira, y luego se volvió hacia su abuelo, Shazama. A sus 97 años, Shazama, acompañado por su esposa Kumiko, de 89 años, y sus atentos cuidadores, irradiaba una tranquila dignidad que contrastaba con el fervor juvenil de la multitud. Shin no pudo evitar maravillarse ante la mente aguda de su abuelo. A pesar de su edad, Shazama siguió la competencia con gran interés y ocasionalmente hizo preguntas interesantes sobre las estrategias e innovaciones presentadas. Shin notó el orgullo que irradiaba los ojos de su abuelo y una cálida sonrisa apareció en sus labios. Mientras la multitud estallaba en vítores por una obra particularmente impresionante, Shazama se volvió hacia Shin, con voz ronca pero firme. Shinro, comenzó, usando el apodo de infancia de Shin, has creado un espectáculo, una visión que nunca pensé que sería testigo. Realmente has construido algo extraordinario. Shin solo sonrió. Gracias, abuelo, respondió con la voz teñida de emoción. Luego, en un giro sorprendente, Shazama se acercó, con la mirada fija en la multitud de jóvenes jugadores y espectadores. A veces, reflexionó, su voz apenas era un susurro, me pregunto si Kissin por sí solo podría traer de vuelta la edad de oro de la economía japonesa. Shin levantó una ceja, intrigado. ¿El anterior a que estallara la burbuja? Shazama asintió, sus ojos se arrugaron en las comisuras. Todavía recuerdo esos tiempos, Shinro. Teníamos prosperidad, innovación e incluso ocio. La gente trabajaba duro, sí, pero con flexibilidad y un sentido de orgullo. Pero el acuerdo del Plaza lo cambió todo. Nuestra economía entró en caída libre, y ahora. Suspiró, un atisbo de tristeza arrastrándose en su voz. Ahora, muchos jóvenes trabajan hasta los huesos, luchando por mantener a Japón a la vanguardia. No es lo mismo, Shinro. Shin reflexionó sobre las palabras de su abuelo. Conocía las complejidades de la historia económica de Japón, los ciclos de auge y caída, las presiones de la competencia global. Si bien Kissin fue indudablemente exitoso, ¿podría por sí solo marcar el comienzo de una nueva era de prosperidad? Sabía que la respuesta no era sencilla. Shazama hizo una pausa, el peso de sus años reposaba sobre él mientras contemplaba el vibrante espectáculo de la competencia de esports. Shinro, comenzó, con voz ronca pero resuelta, estoy haciendo una promesa audaz. Estoy dispuesto a dejarte una parte importante de mis acciones de Suzuki, sin condiciones. Véndelas, inviértelas, haz lo que quieras. Considere necesario. Pero antes de tomar cualquier decisión, considere esta única solicitud, Shin sintió una punzada de complejidad invadirlo.
La edad de su abuelo exigía respeto y rechazar un regalo tan grande sin duda le causaría dolor. Eligió sus palabras con cuidado. ¿Una petición, abuelo? Los ojos de Sazama, aunque envejecidos, brillaron con una chispa de determinación. Quiero que utilices las ganancias de esas acciones, cada yen, para impulsar aún más la tecnología de tu empresa. ¿Lo ves, no, Shinro? Hizo una pausa, inclinándose con aire de conspiración. En este mundo, la única forma en que su empresa, cualquier empresa, puede mantenerse a la vanguardia es mediante la innovación incesante y la brillantez tecnológica. Shin permaneció en silencio, absorbiendo las palabras de su abuelo. Sazama continuó, su voz ganando fuerza. ¿Recuerdas cuando nuestra nación lideró el mundo en avances tecnológicos? Fue una fuerza impulsora detrás de nuestro milagro económico. Pero la complacencia se impone, Shinro. Otros países, particularmente en Asia, Corea del Sur, Singapur, China, Hong Kong, Taiwán. Estamos hambrientos, ambiciosos y estamos cerrando rápidamente la brecha. Levantó una mano frágil y enumeró sus dedos. Piense en los inventos nacidos de las mentes japonesas en las últimas décadas. El Walkman, el LED azul, innumerables innovaciones que dieron forma al mundo moderno. Pero la complacencia genera estancamiento. No podemos darnos el lujo de dormirnos en los laureles. La mirada de Sazama volvió a Shin, sus ojos llenos de una esperanza profundamente arraigada. Kishin tiene el potencial de ser un faro de progreso, Shinro. Usa mis acciones, usa tu talento y supera los límites de lo que es posible. Deja que Kishin lidere la próxima ola de revolución tecnológica, no solo para Japón, sino para el mundo. Capítulo 413. Expansión de Kishin Picture. El rugido de la multitud en el estadio resonó en la sección VIP, un marcado contraste con la conversación silenciosa entre Shin y su abuelo, Sazama. Shin, su expresión grabada con una seriedad que reflejaba el peso de la conversación, no pudo evitar sentirse sorprendido. No había previsto que su abuelo, un hombre normalmente reservado, expresara esperanzas tan ambiciosas para él, especialmente en lo que respecta al futuro de Kishin, su empresa. Sazama, agobiado por el conocimiento de que su tiempo estaba llegando a su fin a la edad de 97 años, sintió la urgencia de solidificar su legado. Imaginó a Shin, su nieto, liderando a Kishin e impulsándolo a alturas aún mayores. Para lograrlo, planeó legar una parte sustancial de sus acciones de Suzuki a Shin. La intención era clara: vender las acciones e inyectar capital en Kishin, impulsando su crecimiento y avance. Cuando sonó el pitido final, que marcó el final de la competencia Kishin Global Sports del día, el estadio estalló en vítores. Shin, su esposa Mira a su lado, escoltó a Sazama y su esposa Kumiko hasta la limusina que los esperaba. La emoción del torneo Kishin Global Sports transmitida en algunas partes del mundo, jugadores de todo el mundo, pegados a sus pantallas mientras se desarrollaban las competiciones. Mientras tanto, Kishin Merchandise disfrutó de un aumento en popularidad, impulsado por el reciente lanzamiento de una película de animación Lego coproducida con Pixar. Esta innovadora colaboración dio vida a los superhéroes de Marvel en un mundo de ladrillos coloridos, cautivando a audiencias de todas las edades. La moda de Lego se extendió aún más con una muy esperada versión de Lego de Harry Potter. Al otro lado del país, en Los Ángeles, Kishin Pictures, recientemente trasladada desde Nueva York, bullía de actividad. Se estaban produciendo dos proyectos cinematográficos importantes, uno de los cuales tuvo a los conocedores de la industria alborotados. El muy esperado Spider-Man 2. La primera película de Spider-Man, estrenada unos años antes, había arrasado en el género de superhéroes, superando incluso los récords de taquilla de Warner Bros. Películas de DC. Esta secuela prometía ser aún más grande y mejor, dejando a los fanáticos esperando ansiosamente su lanzamiento. Y además de eso, se había filtrado sobre otro proyecto, una adaptación de un libro, envuelto en secretismo. A diferencia de la muy esperada secuela de Harry Potter, los detalles seguían siendo difíciles de alcanzar, lo que despertó la curiosidad de todos los conocedores. Algunos conocedores especularon que se trataba de una novela clásica, una joya literaria que finalmente obtuvo su merecido cine. Otros sospechaban de una joya escondida, una obra menos conocida con un potencial sin explotar. Debajo de la superficie de la bulliciosa producción de Spider-Man 2, un hervidero oculto de actividad zumbaba dentro de Kishin Pictures. Sin que la mayoría lo supiera, Kishin estaba orquestando una expansión estratégica, filmando silenciosamente varios proyectos simultáneamente, muchos de ellos ocultos detrás de las pantallas verdes de sus estudios.
Si bien algunas fueron adaptaciones de superhéroes de Marvel como Spider-Man 2, otras se aventuraron en territorios completamente diferentes. Un drama realista y descarnado estaba en desarrollo. Fue un cambio deliberado, un movimiento calculado por parte de Kissin para diversificar su cartera y desafiar a los estudios establecidos de los 6 grandes. El éxito de Titanic, una película que combinaba a la perfección el romance con elementos históricos, había sido un punto de inflexión. Esto impulsó a Shin y a los ejecutivos clave de la compañía, encendiendo una visión de expandir sus estudios más allá de su capacidad actual. Sus estudios recientemente ampliados prometieron no solo una mayor cantidad de películas sino también una variedad de géneros. Incluso se podría dar una oportunidad a los directores independientes, cuyos proyectos se nutrirían con la financiación de Kissin. Las luces se atenuaron, el rugido de la multitud se intensificó y todos los ojos se fijaron en el escenario del estadio Kissin Global Sports. El 18 de mayo de 2001, semanas de intensa competencia entre StarCraft y Counter-Strike culminaron en una gran final, coronando a los campeones del mundo. En el torneo StarCraft, el aire crepitaba de anticipación cuando SK Telecom T1, liderado por el fenomenal Wang Yi, salió victorioso. Su impecable ejecución y brillantez estratégica diezmaron a sus oponentes durante toda la competencia, ganándoles un merecido lugar en el podio. Cuando Wang Yi levantó el trofeo Kissin Global Sports StarCraft en medio de un estruendoso aplauso, sus compañeros de equipo brillaron con orgullo, deleitándose con la victoria compartida. El rugido de la multitud apenas había amainado después de que SK Telecom T1 asegurara su victoria en StarCraft cuando una figura inesperada subió al escenario. Shinro Suzuki, una leyenda viva en la comunidad de jugadores, surgió en medio de jadeos de asombro y gritos emocionados. Incluso los campeones recién coronados, incluido el propio Wang Yi, miraron conmocionados y asombrados. «Por favor, bienvenido, señor Shinro Suzuki», gritó el presentador, y el anuncio provocó un frenesí. Shinro, con su característico saludo, saludó a la multitud que lo vitoreaba antes de volver su mirada hacia los campeones coreanos. «Él te está mirando, Ji Seon-bae», exclamó el compañero de equipo de Wang Yi en coreano, apenas conteniendo su emoción. En realidad estamos parados al lado del legendario Shinro. Wang Yi, habitualmente conocido por su compostura, se quedó sin palabras, asimilando la gravedad del momento. El siguiente anuncio añadió otra capa de sorpresa. El propio señor Suzuki entregará el premio en metálico. El colosal cheque de $2 millones subido al escenario, llevado cuidadosamente por el personal. Shinro lo recibió con una sonrisa y luego se lo entregó al radiante equipo de SK Telecom T1. Mientras sostenían el cheque gigante en alto, las cámaras parpadearon, capturando la pura incredulidad grabada en sus rostros. Esto no fue solo una victoria. Fue un momento compartido con un ícono de los videojuegos. Luego, Shin se acercó al equipo y un traductor superó la barrera del idioma. Surgieron palabras de aliento y felicitaciones que llenaron a los coreanos de asombro y gratitud. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Shinro anunció un premio adicional, específicamente para Wang Yi, reconociéndolo como el MVP de StarCraft. El campeón recibió un premio aparte, lo que consolidó aún más su brillantez individual. El equipo estalló en vítores, celebrando no solo su propia victoria, sino también el reconocimiento otorgado a su líder por una verdadera leyenda de la comunidad de jugadores. Capítulo 414. Conclusión de Kissin Global Sports. Mientras tanto, la competencia Counter-Strike había pintado una historia diferente. Aquí reinaba el trabajo en equipo y la agresión coordinada. El equipo japonés, el clan Suzuki, mostró una coordinación y destreza táctica excepcionales, superando a sus oponentes con una precisión asombrosa. Su victoria estalló en vítores del público local, una ola de orgullo nacional inundó la arena. Los equipos de Estados Unidos y Corea del Sur quedan entre los 2 y 3 primeros. El rugido de la multitud alcanzó un punto álgido cuando el clan Suzuki, campeones del torneo Counter-Strike, subió al escenario. Sosteniendo el codiciado trofeo en alto, el capitán del equipo y MVP, Kombo-chan, sonrió con orgullo. La familiar figura de Shin los esperaba, con una sonrisa en sus labios. Tal como lo había hecho con los campeones de StarCraft, Shin entregó el premio en metálico, reconociendo no solo la victoria del equipo sino también el talento individual de Kombo-chan. Los miembros del clan Suzuki, llenos de alegría y gratitud, aceptaron el premio con reverencia. Una vez concluidas las ceremonias oficiales, los medios de comunicación descendieron.
Los periodistas de videojuegos, armados con grabadoras y cuadernos, se apresuraron a entrevistar a los campeones, subcampeones y mejores jugadores de ambos juegos. Cada jugador contó sus experiencias, analizó estrategias y compartió sus esperanzas para el futuro. El aire vibraba con la emoción de la competencia y la camaradería de una pasión compartida. A medida que pasaron las horas y concluyó la entrevista final, la multitud comenzó a disminuir. Uno por uno, los fanáticos salieron del Japan Big Sig, su energía y entusiasmo resonaron en los vastos pasillos. Finalmente, con la arena vacía y el escenario despejado, Kissin Global Sports llegó oficialmente a su fin. El rotundo éxito del torneo Kissin Global Sports conmocionó a la industria del juego. Su formato innovador, su intensa competición y sus impresionantes cifras de audiencia captaron la atención tanto de los jugadores como de los espectadores. Naturalmente, este éxito no pasó desapercibido para otros actores importantes de la industria. Con un estimado de 58 millones de espectadores en vivo en todo el mundo, el evento Kissin Global Sports rivalizó con la audiencia de eventos deportivos importantes como el Super Bowl, 84,4 millones de espectadores según Nielsen. Si bien no alcanzó las asombrosas cifras del Super Bowl, este logro fue nada menos que fenomenal para un evento de deportes electrónicos por primera vez. Al reconocer el potencial de los deportes electrónicos y el impacto de los esfuerzos pioneros de Kissin, varios jugadores importantes comenzaron a formular planes para organizar sus propios eventos de juegos competitivos. Sin embargo, el panorama legal presentó un obstáculo. Kissin poseía la marca registrada del término esports, impidiendo que otros lo utilicen directamente. Esto significaba que los competidores potenciales tendrían que negociar un acuerdo de licencia con Kissin o elegir un nombre diferente para sus eventos. La fuerza impulsora detrás de esta oleada de actividad fue la inmensa audiencia obtenida por Kissin Global Sports. Los expertos proyectaron que la próxima edición del evento podría atraer aún más espectadores, solidificando la creciente popularidad de los deportes electrónicos como fenómeno global. Con la industria preparada para un crecimiento exponencial, no fue una sorpresa que otros actores importantes quisieran capitalizar este nuevo y apasionante mercado. Sin embargo, simplemente copiar el formato de Kissin no fue suficiente. Los competidores necesitarían desarrollar ofertas únicas, atraer a los mejores jugadores y fomentar una comunidad apasionada para competir de manera efectiva. Si bien el estallido de la burbuja de las .com causó estragos en muchas empresas de tecnología, las astutas inversiones de Kissin durante este periodo resultaron altamente rentables. En particular, destaca la audaz decisión de Shin de adquirir acciones de Qualcomm por valor de cientos de millones de dólares en medio de la agitación. Si bien la explosión de las .com sin duda afectó a Qualcomm, lo que provocó una caída en el precio de sus acciones, la compañía también enfrentó desafíos internos y problemas legales que contribuyeron a la caída. A pesar de estos factores, Kissin vio una oportunidad y logró asegurarse una importante participación del 7% en la empresa. Esta previsión resultó ser acertada. En 2001, Qualcomm comenzó una recuperación gradual y el precio de sus acciones subió significativamente desde sus mínimos de $12. Por lo tanto, la inversión de Kissin produjo beneficios sustanciales. Este no fue un incidente aislado. Kissin demostró una presciencia similar con otras empresas de chipsets como Broadcom y Texas Instruments, invirtiendo en sus acciones cuando sus precios estaban deprimidos. Estas medidas audaces también resultaron lucrativas y reforzaron aún más la situación financiera de Kissin. La filial de Kissin, Kissin Financial, desempeñó un papel crucial en estas transacciones. Sus astutas inversiones en varias empresas provocaron un aumento sustancial de su patrimonio neto estimado, atrayendo la atención de competidores como BlackRock y Vanguard. Estos actores establecidos reconocieron las inteligentes estrategias de inversión de Kissin y hace tiempo que se dieron cuenta de su éxito. Capítulo 415. El experimento de Microsoft en la competencia de juegos. Inicialmente, Kissin Global Sports representó un desafío financiero para Kissin. Sin embargo, tras la conclusión del evento inaugural Kissin Global Sports en 2001, la situación comenzó a cambiar favorablemente. El aumento de la popularidad de videojuegos como Counter-Strike y StarCraft jugó un papel fundamental en esta transformación. Estos títulos, entre otros, cautivaron a una audiencia global, lo que generó un aumento significativo en los ingresos de Kissin. El análisis financiero revela que la incursión de Kissin en los deportes electrónicos generó un flujo de ingresos impresionante.
Se estima que la empresa ganó al menos $250 millones con sus actividades de deportes electrónicos. Al considerar los gastos asociados con la organización del evento de deportes electrónicos, Kissin aún logró obtener una ganancia sustancial, con ganancias netas que ascendieron a al menos $180 millones. Este cambio financiero subraya el potencial de los deportes electrónicos como sector lucrativo y destaca la exitosa estrategia de Kissin para capitalizar la creciente popularidad de los juegos competitivos. En las semanas posteriores a la conclusión del evento Kissin Global Esports, Microsoft se embarcó en su propia aventura en el campo de los juegos competitivos. Esta nueva iniciativa vio a la compañía organizar su competencia de juegos, mostrando una variedad de videojuegos tanto de estudios externos como de la propia marca Microsoft. Dado que el término esports era una marca registrada de Kissin, Microsoft optó por una nomenclatura diferente para su evento, llamándolo Microsoft Sports Competition. Esto marcó una incursión en un dominio similar, aunque con una estrategia de marca distinta para navegar en el panorama de las marcas. Una distinción notable entre los dos eventos residió en su alcance y escala. El evento de deportes electrónicos de Kissin fue un fenómeno global que atrajo a participantes y espectadores de todo el mundo. En contraste, la competencia eSports de Microsoft fue un asunto más localizado, confinado a los Estados Unidos. Esta diferencia de escala se puede atribuir a las respectivas posiciones y estrategias de las empresas dentro de la industria del juego. Kissin, con su fuerte y amplia presencia en el sector de los videojuegos, se ha consolidado como un actor dominante en el escenario mundial. Microsoft, a pesar de ser un gigante del software, tiene un enfoque más concentrado en la industria del juego, particularmente en Estados Unidos. Esta decisión estratégica de Microsoft refleja un enfoque cauteloso para ingresar al competitivo mercado de los juegos. En lugar de intentar replicar los eventos mundiales de deportes electrónicos de alto perfil de Kissin, Microsoft optó por capitalizar sus fortalezas dentro del mercado estadounidense. Esta medida sugiere un reconocimiento de la formidable imagen de Kissin y su éxito establecido en el ámbito global de los deportes electrónicos, contra el cual Microsoft no estaba preparado para competir directamente. En cambio, la competencia eSports de Microsoft pretendía hacerse un hueco, aprovechando los importantes recursos y la cartera de juegos de la empresa para dejar su huella dentro de los límites de un marco nacional. Si bien puede que no haya alcanzado la misma prominencia global que los eventos de deportes electrónicos de Kissin, la competencia eSports de Microsoft logró captar la atención de un número significativo de jugadores en los Estados Unidos. Este interés fue, en parte, una consecuencia de la presencia bien establecida de Kissin en la escena de los juegos competitivos. Kissin, un titán de la industria de los videojuegos, ya había familiarizado a una gran audiencia con el concepto de competiciones de videojuegos. Como tal, muchos jugadores entendieron rápidamente la naturaleza de los eSports de Microsoft, gracias a su exposición previa a las iniciativas globales de eSports de Kissin. Además, la incursión de Microsoft en los juegos competitivos no estuvo exenta de atractivos únicos. En particular, uno de los juegos destacados en la competencia eSports, un juego de disparos en primera persona que se parecía al icónico Counter-Strike de Kissin, logró hacerse un hueco entre los entusiastas de los FPS. A pesar de las críticas de que parecía una versión menos pulida de Counter-Strike, este juego, junto con otros presentados en la competencia, comenzó a ganar terreno entre la comunidad de jugadores. La decisión estratégica de Microsoft de albergar la competencia eSports y presentar tanto sus propios títulos como los de estudios colaboradores comenzó a dar dividendos. La visibilidad y el reconocimiento obtenidos a través de la competencia ayudaron a mejorar el perfil de la cartera de juegos de Microsoft. Esta mayor visibilidad, a su vez, contribuyó a un aumento en las ventas de Xbox. Aunque estas ventas no alcanzaron las alturas alcanzadas por la consola PS2 de Kissin, el aumento fue un claro indicador de la creciente influencia de Microsoft en el mercado de los juegos. En 2001, Tokio preparó el escenario para un desarrollo intrigante en el mundo del automóvil con el anuncio del Salón del Automóvil de Tokio de ese año. Este evento, famoso por mostrar los últimos avances y modelos de los fabricantes de automóviles japoneses, estaba preparado para ofrecer algo completamente inesperado. Entre los gigantes automovilísticos tradicionales que se preparaban para presentar sus últimas creaciones, se anunció un participante nuevo y poco convencional. Kissin, una empresa hasta ahora famosa por su dominio en la industria de los videojuegos, estaba a punto de aventurarse en un territorio inexplorado.
El anuncio de Kishin de su intención de revelar su primer modelo de automóvil en el Salón del Automóvil de Tokio provocó una mezcla de anticipación y escepticismo entre los entusiastas del automóvil y los expertos de la industria. El éxito incomparable de la empresa en los videojuegos era bien reconocido, pero la industria automotriz, con sus intrincadas demandas de ingeniería, diseño y expectativas de los consumidores, representaba un desafío fundamentalmente diferente. El salto del entretenimiento digital al mundo tangible y altamente competitivo de la fabricación de automóviles generó dudas sobre las capacidades de Kishin en un campo tan divergente. A pesar de que el evento aún no había comenzado, el revuelo en torno a la incursión de Kishin en la industria del motor era palpable. La especulación abundaba y muchos se preguntaban cómo una marca sinónimo de videojuegos podría trasladar su espíritu innovador al espacio automovilístico. También abundaba el escepticismo. La opinión predominante sugería que la experiencia de Kishin en software y juegos podrían no transferirse sin problemas a las complejidades del diseño y la producción de automóviles. La comunidad automovilística esperaba con gran expectación, curiosa por ver qué aportaría Kishin. Mientras algunos tenían esperanzas, deseosos de presenciar la innovación y las nuevas ideas en el diseño y la tecnología de vehículos, otros estaban preparados para la posibilidad de que la empresa de Kishin no estuviera a la altura de los altos estándares establecidos por los fabricantes de automóviles establecidos. Esta mezcla de emoción, duda y curiosidad marcó el tono de lo que se convertiría en una revelación muy esperada en el Salón del Automóvil de Tokio, marcando un hito potencial en la combinación de sectores tecnológicos.